Aquí iniciamos. Muy buenas noches a todos los oyentes por estar pendientes. Gracias a los que están pendientes en este debate, a Alex León, a Franklin Enríquez, aquí al compañero Uwe Rúa, que vamos a estar tocando un tema muy importante. Es un tema que se ha tocado bastante en las redes sobre la ejad de Deuteronomio 6.4. Vamos a tener un formato de la siguiente manera: es 1 minuto de presentación, 15 minutos de exposición, 10 de refutación, 3 preguntas con 1 minuto para formularla, 3 para responderla y 3 para refutarla. Por último, tendremos una conclusión de 5 minutos y una despedida de 1 minuto, donde no se va a tocar ningún tema del debate, va a ser únicamente para despedida. Entonces, comencemos con el minuto de presentación. Tienes 1 minuto para presentarte, Uber. Continúa. Carlos, buenas noches a ti, a la audiencia, a los amigos que están conectados en el chat. Mi nombre, como bien dice ahí, es Uber Rúa. Yo soy de la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, Suramérica. Y pues este debate que lo pactamos ya hace días con el amigo Carlos, que vamos a hablar de qué significa el ejad en la Biblia. Veo un comentario, Carlos, voy a usar mi minutico hasta donde me alcance, porque veo el comentario de griego apologético. Ese griego apologético, si no estoy mal, es el amigo tuyo, el hermano tuyo, Fran Enríquez. Y mira, hay una teoría en el psicoanálisis que dice que cuando hablamos de otra persona, estamos hablando más de lo que soy yo que de lo que es el otro. Y mira, Fran, cómo se autodescribe perfectamente. Dice, dale duro a ese ignorante frustrado. Fran, veo que te autodefines exactamente como eres tú. Definiéndome a mí, estás diciendo lo que eres tú. Gracias por ser un ignorante frustrado, Fran. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Carlos Patiño, yo soy un estudiante de los Testigos de Jehová y vengo a defender esta postura de qué es lo que significa realmente la ejad. Y continuemos. Entonces, puedes iniciar con tus 15 minutos. Cuando inicies, comienzo tu tiempo. Te quería hacer una pregunta, Uber. ¿Puedo avisarte 2 minutos antes de que termine tu tiempo? Sí, un minuto antes me dice... Muy bien, como yo voy a estar aquí viendo mi pantalla, Carlos. Yo te comparto pantalla para que mires el cronómetro. ¿Vale? Si me haces muecas o me muestras el cronómetro, no lo veo. Me hablas cuando me falta 1 minuto. No, yo muestro el cronómetro porque no me gusta interrumpir para no cortarte la idea. ¿Listo? Yo muestro el cronómetro ahí. Perfecto. Entonces, cuando gustes, puedes iniciar. Listo, ahí se ve. Ya te la comparto, espérame. Bueno, vamos a comenzar entonces mirando la pregunta que nos convoca esta noche es, ¿qué es el ejad en la Biblia? Y por supuesto el tema, el texto que más utilizamos en la Biblia para hablar del ejad, y de ahí partimos de que Dios es uno. Yo soy trinitario, creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas. Entonces, cuando hablamos de ejad, realmente ¿de qué se está hablando en la Biblia? Si la Trinidad y el ejad son compatibles o son incompatibles, según los amigos que no creen en la Trinidad. Les voy a mostrar que la Trinidad, lo enseñó el Señor Yeshua, es la unidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos entonces el famoso Shema Israel, en Deuteronomio 6.4, lo tomé de la Biblia del interlineal de Tischendorf, y ahí está. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y podemos ver que este Jehová Eloheinu es un plural, y el uno entonces es un sustantivo que tenemos que entenderlo bien qué significa. Tenemos que entender 2 cositas de la gramática, tanto griega, hebrea o castellana. Tenemos que entender qué es una acepción. Cuando vamos a un diccionario y nos muestra una acepción o las diferentes definiciones que tiene una palabra,
Y también tenemos que entender cuando una palabra es polisémica o polisemántica, es decir, que puede tener varias acepciones o varios significados. La palabra ejad, acá en el diccionario lo definen como una, uno, unido o primero, y repito, por eso dependiendo del contexto se entiende su significado, porque es una palabra polisémica o polisemántica. Para poder entender bien este asunto de qué es polisémico y qué es polisemántico, bueno, estas son las definiciones de diccionario, todavía no me voy a meter en eso. Vamos a entender primero qué es un sustantivo colectivo, qué es un sustantivo plural y qué es un sustantivo cuantificativo. Un sustantivo colectivo alude a un conjunto por lo general indeterminado de objetos o de individuos de cualquier especie, sin ser una palabra plural. Ejemplo, rebaño. Rebaño es un conjunto de animales. Constelación es un conjunto de estrellas. Y bosque es un conjunto de árboles. De esta misma manera funcionan en algunas ocasiones la palabra Elohim, que he oído a muchos que no, que es una palabra, un plural, entonces son dioses, pero en el contexto se entiende y se traduce si tenemos la necesidad de traducirlo, se traduce y se entiende en el contexto. Elohim y Ejad funcionan como sustantivos colectivos, sin ser plurales, pero ya encierran un grupo, una pluralidad. ¿Qué es un sustantivo plural? Son los sustantivos que hacen referencia a dos o más elementos. Por ejemplo, rebaños en plural, constelaciones, bosques o dioses. ¿Y qué es un sustantivo cuantificativo? El sustantivo cuantificativo es más una expresión, no es tanto una sola palabra, sino que a veces se usa una expresión para indicar la cantidad de una materia o de una sustancia, pero también en ciertas nociones abstractas. Por ejemplo, un gajo de naranjas. Miren que hablamos de un gajo de naranjas, un racimo de uvas. Un racimo no es una sola, son varias. Una docena de huevos, 1 millar de besos y otros tantos que pueden haber de esa magnitud, que son sustantivos cuantificativos. Tenemos que tener esto claro para no caer en impropiedades, no caer en inconsistencias cuando vamos a tratar de definir entonces en la Biblia, cuando hablamos de el ejad en la Biblia, de qué estamos hablando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la perfecta unidad en el vínculo matrimonial. Este es el mejor ejemplo que podemos tener del ejad en la Biblia. Y a partir de esto no me estoy alejando del texto de Deuteronomio 6:4. Tengo que hacer toda una perífrasis para poder entender bien el ejad de Deuteronomio 6:4. Y el mejor ejemplo es el ejad matrimonial. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una. Es la palabra ejad, sola carne. Y el texto de referencia es Génesis 2:24. Entonces, en el matrimonio hay un ejad, y son dos personas, dos seres que forman una sola carne, una sola naturaleza. Para que vayamos entendiendo entonces, ahorita que les voy a explicar qué fue lo que nos enseñó el Señor Yeshua, Jehová Salvador, con él y el Padre son ejad. La perfecta unidad entre el Mesías como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Efesios 5:32, Pablo dice: grande es este misterio. Mire que para Pablo el ejad matrimonial, esa unión de un hombre y una mujer, pero que son uno en naturaleza, Pablo dice, eso es como algo misterioso, es un misterio muy misterioso. Dice: mas yo digo esto respecto del Mesías y de la iglesia. Como el Mesías y la iglesia, como dos, a ver, ¿cómo lo podríamos definir aquí para no ir a caer en impropiedades, en términos mal dichos? Como dos organismos, podríamos decirlo así. El Mesías y la iglesia, siendo dos, una palabra precisa para no, siendo dos organismos, llamémoslo así, se unen en uno. El Mesías como la cabeza y la iglesia como su cuerpo, pero son uno. Pablo ve en eso algo misterioso, por eso yo lo llamo el misterio de la perfecta unidad, el ejad. Vamos a ver entonces la perfecta unidad entre un hombre y una mujer que se une en el acto sexual, no solo en el matrimonio, sino también en el acto sexual. En 1 Corintios 6
del 15 al 16 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros del Mesías? Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera. En ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán ejad, serán una sola carne. Toma el mismo ejad matrimonial para decir que el hombre y la mujer, y sobre todo en este caso, si es una mujer ramera, también son un ejad, son una sola carne, y por eso está previniendo a la iglesia en Corintios a que huyan de la fornicación. También vemos la perfecta unidad entre Dios y el creyente. En 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, y ese un es ejad, espíritu es con él. Mire cómo esa unión es una unión misteriosa. Recuerde que Pablo dice que eso es algo misterioso. ¿Cómo se une? Y aquí dice un espíritu, ¿cierto? No dice una carne, aquí ya dice un espíritu. El creyente que se une al Señor es ejad, en espíritu con el Señor. Entonces, el misterio de la unidad perfecta no se puede explicar usando el modalismo, que es, yo sé que Carlos no es modalista y por eso tengo muchas ganas de ver cómo me va a explicar este ejad, pero para el modalismo que dicen que Dios es unipersonal, por lo tanto es una sola persona que se manifiesta en modos, en roles, en manifestaciones, pero el ejad, como lo acabamos de ver, no se puede entender usando el modalismo. No es que la esposa a veces se manifieste como el esposo, o el esposo a veces se manifieste como la esposa. No es que el Mesías se manifieste como la iglesia o la iglesia se manifieste como el Mesías. Ahora, yo entiendo y me adelanto de pronto un poco a lo que Carlos va a explicar. Los testigos de Jehová creen en pluralidad de dioses, ¿cierto? Ellos creen que el Mesías es Dios, pero es un Dios menor, que los ángeles son Elohim, que Moisés es Elohim, que los jueces son Elohim. Entonces ya está hablando de pluralidad de dioses. Yo quiero ver cómo me va a explicar Carlos qué es esa unidad de dioses, si esa unidad de dioses son un Elohim o no. Eso es lo que quiero ver cómo me lo va a explicar. Y después les muestro entonces en dónde estaría la falla. Si Carlos me muestra que una pluralidad de Elohines son un ejad, le voy a mostrar entonces dónde está su error. La Biblia nos muestra cosas singulares que son plurales. Ejemplo, el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, el 21 al 23, dice el fruto. Pero cuando leemos, menciona 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pero habla de el fruto en singular. También vemos la iglesia como un organismo plural, pero que es un solo cuerpo. En Gálatas 3:28 dice, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, está hablando de tanto los judíos, los israelitas, como los gentiles, en el Mesías, todos sois un ejad en Cristo Jesús. Se hace esa unión. Ya no son dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. No, en el Mesías son un ejad, son un solo pueblo. Vemos la perfecta unidad entre el Mesías y Dios el Padre. Y aquí era donde quería llegar. El texto clave para esto es Juan 10:30, cuando el Señor Yeshua, Jehová Salvador, nos dice, yo y el Padre uno, ejad somos. Y ese texto hay que entenderlo en su contexto, ¿cierto? Habría que leer todo el capítulo 10 y hasta desde el capítulo 8 para entender cuando Jesús le dice a los judíos, yo y el Padre uno somos, que por eso lo quieren apedrear, por eso lo quieren matar, porque dice, tú siendo hombre, ellos solo están viendo ahí al hombre, te haces Dios, te haces igual a Dios. Y él dice, yo y el Padre, ejad, somos una unidad perfecta. Y dice, somos en plural. Y hay una perfecta relación, aquí vuelvo entonces a Deuteronomio 6:4, con el Shema Yisrael, Jehová Eloheinu, Jehová ejad. Los modalistas y los antitrinitarios y muchos que toman este texto, toman Deuteronomio 6:4 para decir, mire que si es ejad, si Jehová es ejad, no admite pluralidad de personas. Pero ya estamos viendo que eso fue lo que nos enseñó el Señor Yeshua. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre, hay pluralidad de personas. En el ejad matrimonial hay pluralidad de personas. En el ejad del hombre que se une con una mujer hay pluralidad de personas. En el ejad de la iglesia y Cristo hay pluralidad de personas. Entonces mire que dicen, no, es que mire que es uno, y aquí confunden ejad con yahid, que es uno numérico, que no quise entrar en esa explicación. De pronto ahorita en el tiempo de la refutación tendré que mostrar la diferencia entre ejad y yahid cuando habla de uno
en unidad y cuando habla de uno absoluto. Entonces mire que el Señor Yeshua nos enseña que Él y el Padre son Ejad, y eso para nada riñe con el Shema, porque el Shema nos dice que Jehová es uno, y la Biblia nos enseña que el Padre es Jehová, que el Hijo es Jehová y que el Espíritu Santo es Jehová. Ese no es el tema, pero en caso tal de que lo tenga que demostrar, imagino que apenas hago esta afirmación, Carlos me pedirá en el tiempo de las preguntas, demuéstreme eso que estoy diciendo, ¿cierto? Estoy haciendo una afirmación que lo más inteligente es muéstreme. Cuando yo digo el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová, es una afirmación que si Carlos me pide que se la muestre, pues tendré que hacerlo. En Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, en la oración de Jehová Salvador el Mesías. Es el Hijo orándole al Padre. No es la carne orándole al Espíritu, como enseñan los modalistas. No sé, Carlos, qué pensará de este texto, que es un Dios menor orándole a un Dios mayor. Me imagino que eso será como lo explica. Es la persona del Hijo de Jehová Salvador el Mesías orándole a su Padre. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos, hablando de los 11 discípulos, están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Oiga, en tu nombre, ¿para qué? Tiene un propósito, ese para que sean uno, y ese uno es Ejad, el equivalente lingüístico, porque el otro día hablaba con un unicitario, me decía, no, ahí no significa la palabra Ejad, pero el equivalente lingüístico, si traducimos el Shema y lo leemos en griego, es Heis, Ejad. Así, y mire el símil que pone el Señor Yeshua, mira el símil que pone Jehová Salvador en este texto, así como nosotros, para que sean uno, que sean una unidad, que sean Ejad, como nosotros, en plural. Y vuelve y lo repite en Juan 17, del 21 al 23, dice, para que todos, ya no está orando por los discípulos, sino que está orando para los que han de creer, los que han de llegar a ser iglesia, los que van a llegar a ser creyentes en el Mesías, en Jehová Salvador el Mesías. Dice, oro para que todos, ¿y cuántos son todos? Una multitud, sean Ejad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y en el versículo 22 al final dice, para que sean uno, ese uno es Ejad, así como nosotros somos Ejad. Mire que lo repite constantemente, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, en Ejad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, también a mí me has amado. Entonces mire que el Señor Yeshua es claro, nos muestra las cosas con mucha claridad. Cuando yo entendí esto, dejé de sentirme de pronto atemorizado cuando me decían, mire que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses. El Señor Yeshua nos explicó que no, que pueden ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son un Ejad perfecto. Juan 8:16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque yo no soy solo. Y ahí la palabra solo es la palabra monos, o sea, numéricamente él no es solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Lo repite en Juan 8:29, porque yo no soy monos, yo no soy uno solo absoluto, sino yo y el Padre que me envió. Y lo repite en Juan 16:32. Dice, me dejaréis solo, mas no estoy solo, no estoy monos, porque el Padre está conmigo. Entonces, mire que la Biblia es clara cuando nos habla del Ejad. ¿Listo? Un minuto, listo, gracias. Ya con este último... No, ahí ya vas 15:20, te regalé 20 segundos. Ah, me hubieras dicho, te estaba esperando. No, es que yo por eso te dije que no te decía, sino que te colocaba los 14 minutos para que miraras. Carlos, no me entendiste, listo, ya. No me oíste cuando te dije que, como estoy aquí leyendo en el primer plano mi diapositiva, no veo más nada en la pantalla, solo mi diapositiva. Ya, entonces a la próxima te aviso en la refutación, ¿vale? Bueno, entonces espérame un momentico, yo limpio el tiempo y voy con mi tiempo. Por favor, silencia el micrófono, que no se nos filtren ruidos y ya comenzamos entonces con mis 15 minutos. Bueno. Inicio. Bueno, nosotros hemos visto que en grupos de WhatsApp, en Facebook, en toda parte, se oye hablar mucho de la Ejad. Pues miremos a ver, ese término Ejad es un término hebreo, ¿sí? El cual fue el que se colocó en Deuteronomio 6:4 y en muchas partes más. De hecho, esta palabrita aparece 952 veces, casi 1000 veces.
dentro de toda la Biblia. Pero, perdón, en el Antiguo Testamento nomás, porque en griego aparece de otra manera, como fue la que nos dijo acá. Entonces, son 952 veces que aparece Had, de las cuales 687 aparece para indicar que es un número cardinal, es decir, el 1 o una unidad, no unidad, pero sí también puede significar una unidad. Claro, acordémonos que no solamente la palabra Had, sino casi todas las palabras que están en hebreo y en griego bajo el estrón, aparecen una cantidad de sinónimos y estas palabras pueden ser ambiguas. Te pongo un ejemplo, la palabra olam. Olam podemos verlo como una eternidad, pero también no es una eternidad absoluta. Lo mismo pasa con su palabra, igual que en griego sería aion. Aion no siempre va a ser una eternidad absoluta, por eso es que recurre a la lingüística estas personas a decir aion de aiones, es para referirse a una eternidad larga, o sea, eterna, pero si aparece la palabra aion sola, pues no siempre va a ser una eternidad completa, entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar, y esa es la gramática que tenemos que analizar nosotros. A ver, analizando la gramática acá de la Had, que aparece 952 veces y de las cuales 687 significa un, vamos a mirar los ejemplos a ver dónde es, porque es que nosotros no podemos negar que la Had también puede, o sea, si digamos que hablemos de un equipo de fútbol, es un equipo y está compuesto por 11 personas que juegan ahí dentro, pero entonces vamos a ver si para Jehová se puede aplicar la misma fórmula que quiere aplicar él, de decir que es Had, que significa varias cosas, como la del matrimonio. Sí, perfecto, yo estoy de acuerdo con lo del matrimonio, que dice que llegarán a ser una, o sea, el matrimonio va a ser uno, claro, pero las personas son diferentes, ellos no se fusionan para ser la misma persona, y de ahí donde vamos a tocar lo de Juan 10:30, pero ahorita no lo quiero, en la refutación lo vamos a tocar, voy ahorita a hacer mi exposición. Entonces, si nos vamos a Génesis 27:38, empecemos con los ejemplos de lo que significa la Had directamente. Dice ahí, no tienes más que una sola bendición. Habla de una, no habla de una bendición compuesta. Miremos en Génesis 42:11, dice, todos somos hijos de un varón. No dice que sean hijos de varios varones o de una unión de varones. No dice eso. Eso no dice el contexto. Pueda que el texto cuando diga Had nos pueda confundir. Claro, ahí dice Had. De hecho, esa es la palabra que aparece en Génesis 42:16, dice algo parecido. Enviad a uno de vosotros, a uno. No dice enviad varios. Tampoco es una Had compuesta. O sea que ahí según el contexto tenemos que entender cuando se refiere a muchos o cuando se refiere a uno solo, porque puede significar las dos cosas, muchos o uno. Ya pusimos el ejemplo del matrimonio, pusimos el ejemplo de cuando significan varios, por ejemplo, un equipo de fútbol, son 11, pero es un equipo, y resulta que sí hay un equipo en el cielo. Claro que sí, ese es el reino que el Padre implementó con un rey que él mismo nos colocó. O sea, estamos hablando de un reino, es un equipo, y ese equipo celestial está conformado por el Padre, por el Hijo, y está compuesto por unas personas que seleccionaba el Padre, según lo que dice en Mateo 20:23. El que selecciona a esas personas elegidas es el Padre. ¿Sí? Son los 144,000 que van a estar gobernando con él en el cielo. Entonces, desde el cielo para gobernar en la tierra. Entonces, cuando nosotros tocamos este tema de qué es lo que conforma el reino, podríamos decir que el reino es una Had. Claro, es una Had porque estamos hablando de una composición de algo que significa uno. Y en este caso vamos a ver si Jehová se divide en tres como él nos afirmó. Miremos en Génesis 42:32, hay otro ejemplo muy clarito que dice, hijos de vuestro padre, uno no aparece. O sea, hablaba de uno, no de varios que no aparecían. O sea, estamos hablando de un número cardinal, es decir, un número exacto, no un número compuesto, sino un número exacto. Hablemos de en el Éxodo 25:18, dice, ofrecerás un cordero por la mañana. Hablaba de un cordero, no hablaba de varios corderos o de un cordero compuesto por varios corderos. En Deuteronomio 17:6 encontramos otro ejemplo que dice, no morirá por el dicho de un solo testigo. O sea, se necesitaban varios testigos para poder que muriera esa persona bajo la ley mosaica. Y si lo miramos bien en este Deuteronomio 17:6, habla de un solo.
no morirá por, por el testimonio de un solo testigo, eran varios los que tenían que estar. Entonces, ¿por qué no nos muestra aquí la palabra varios? Es porque solamente con una persona no moriría, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora sí, según en el Nuevo Testamento, encontremos a ver de dónde sacó Jesús, porque es que estas palabras que están en Deuteronomio 6:4 fueron dichas en el Nuevo Testamento. Y estas palabras que fueron dichas en el Nuevo Testamento las pronunció Jesús, está en Marcos 12:29, y vamos a leer lo que es lo que dice allí. Dame un momento, yo lo busco porque... Espérame un segundo. Marcos 12:29. Marcos 12:29 dice lo siguiente, miremos bien. Jesús está pronunciando palabras del Antiguo Testamento, ¿sí? Y dice lo siguiente. Jesús contestó, ¿sí? Vamos desde el 28. Dice, uno de los escribas que había llegado oyó la discusión y al ver a Jesús, al ver que Jesús les había respondido muy bien, le preguntaron, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús contestó lo siguiente, el primero es, miren el primer mandamiento, ¿qué significaba según lo que Jesús les dijo? Él les dijo, escucha, oh Israel, Jehová, o sea, el Padre de él, nuestro Dios es un solo Jehová. Ahora, a los que están oyendo, que no están acostumbrados a oír la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, van a decir, uy, ¿de dónde sacó la palabra Jehová? Pues resulta que esa palabra fue sustituida. La palabra fue quitada porque Jesús lo que estaba citando aquí era un texto del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio 6:4 y allá está el tetragramatón. O sea, el tetragramatón estaba en Deuteronomio 6:4 y resulta que Jesús replica tal cual el texto como está en el Antiguo Testamento y lo pronuncia acá en el Nuevo. Y cuando él lo dice, ahora sí es cambiado, ese nombre de Jehová es cambiado por Kyrios. O sea, ¿en qué momento nos metieron el gol? O sea, tenemos que pensar en esto, no solamente que si la unidad, no, a mí me gustaría que en este debate, que muchas personas lo van a ver, se den cuenta cómo nos impugnaron el nombre de Jehová, cómo nos lo borraron de frente, nos metieron un gol olímpico y no nos dimos cuenta a qué horas. Las personas que leen el texto de Marcos 12:29, ni siquiera se fijan que ese nombre sagrado estaba allá en el Antiguo Testamento, porque fue este texto, o sea, el Marcos 12:29 es fiel reflejo de lo que es Deuteronomio 6:4. Si el texto allá decía el tetragramatón, ¿qué pasó? ¿Quién lo quitó? Ese nombre que lo quitó, notemos que en ese texto es, como ya les dije, es fiel copia de lo que está allá en el Tanaj. Ahora, ¿qué pasó con este nombre? ¿Por qué fue cambiado por Kyrios? Entonces, cuando Jesús dice que es uno solo, miren, aquí utiliza el término eis, perdón, no es eis. Aquí hace un momento, compañero dijo eis, no es heis con J. Encima de la épsilon hay una comita al revés y esa comita es un espíritu áspero y tiene una leve pronunciación como una J. Entonces ahí decía heis y la palabra heis significa uno. O sea, significa uno, no significa varios. O sea, puede significar un conjunto, claro, porque la ejad ya lo expliqué, pero para Jehová no se, o sea, para el Dios Todopoderoso no aplica la ejad. Esto se lo escuché decir a un judío no mesiánico de que el Eterno, como él le llama, porque a ellos no les gusta decirle el Todopoderoso, ni tampoco les gusta decirle el nombre de él, que fue el que nos enseñó en Salmo 83:18. Ese nombre ellos prefieren no pronunciarlo, sabiendo que ese nombre traía salvación, según lo que dice Joel 2:32. Ahí nos enseña claramente que pronunciar ese nombre trae salvación. Entonces, como nosotros podemos ver aquí en la ejad de Deuteronomio 6:4, está hablando era de una ejad individual. Miren que yo nombré más de 8 textos bíblicos donde nosotros podemos encontrar que aquí el contexto hablaba era de una sola cosa, o sea, una sola persona, no hablaba de un conjunto, ¿sí? Entonces, al nosotros notar que Jesús nos dice esto, pues la verdad yo le creo a Jesús. Jesús nos dice a nosotros que el primer mandamiento es adorar, escucha, oh Israel, este Dios es uno solo. No dijo somos, porque él aquí se había podido incluir, no ve que él, pues lo que dicen los trinitarios es que él es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si él es la segunda la persona de la Trinidad, ¿por qué no se incluyó a él y dijo, escucha, oh Israel, que en griego sería Akú, Israel, Kyrios, Joseos, Gemón, Kyrios, Eisestí? Cuando dice Gemón, está diciendo nuestro, Seos, uno, Eis,
Steve, ahí no dice Amy, ¿no? Porque Amy es, entonces nuestro Jehová Dios uno es, no sería uno es, porque es que es en presente, es el verbo cero estar en presente y aquí no era presente, aquí era está haciendo, era como un participio progresivo, ¿sí? Un participio presente, y ese es el que termina en ando, endo y endo, que conocemos acá en el español como gerundio. Entonces aquí lo que se hizo fue un gerundio, que para el griego no existe el gerundio, pero sí hubo el que les estoy diciendo que es esti. Entonces ahí dice Kyrios eis esti, o sea, Señor uno es. Recordemos que ese Kyrios no es el que aparece en el Nuevo Testamento, en ese Kyrios fue colocado. De hecho, así también aparece en la Septuaginta, en el Deuteronomio 6:4, en la Septuaginta aparece así, aparece como Kyrios. Y de hecho aparece en la Septuaginta no como el griego koiné, sino que aparece con un griego moderno. Todas las Septuagintas que nosotros vemos las encontramos en griego moderno. Ninguna tiene los espíritus. Hay leves diferencias que uno las puede notar. Pero entonces aquí el contexto, ¿cuál es? Aquí el contexto nuestro que tenemos que enfocarnos es en lo que dice ese texto paralelo de Marcos. De Marcos. Ese texto nos dice, respondió Jesús, primera está haciendo escucha a Israel. Mire, la primera regla. De hecho, esas interlineales no es que sean tan efectivas, ¿no? Porque esta interlineal, si nosotros la vemos, él ahí dice, donde dice, respondió el Jesús, hasta ahí sí está bien porque él dice jo, y jo es un artículo indefinido, perdón, un artículo definido para mascular singulino, mascular, ¿qué? Para singular masculino. Entonces, si notamos nosotros aquí cuando dice Jesús, porque primera, no dijo primer reglamento, sino primera, y lo dijo en forma femenina, por eso ahí dice tin, ¿sí? Joti, Gemón, Stip. Entonces, cuando nosotros leemos esto en griego, notamos que hay una serie de diferencias con lo que realmente estaba escrito en griego, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta que esto realmente era de una persona y no de varias? Aquí dice, y Jehová será el rey sobre toda la tierra. Esto está en Zacarías 14:9. ¿Qué dice Zacarías 14:9? Miremos bien lo que dice este texto. Este es un texto muy paralelo con Deuteronomio 6:4 y debemos analizarlo si es que esto era un conjunto o era una sola persona. Miremos donde dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, ¿sí? En aquel día el Jehová será uno y uno su nombre. No dice que sea uno compuesto, que sean varios. Tengo la prueba suficiente para decirte que el texto de Zacarías, que es una promesa, es una profecía, dice que Jehová será uno. No es que él haya sido varios. Él siempre ha sido uno, porque eso es lo que dice en Deuteronomio 6:4. Ahora, luego dice, y uno su nombre. Si nosotros llegáramos a pensar que ese Jehová va a ser un conjunto, pues entonces no habría necesidad de entender que en 1 Corintios 15:24 dice dice Pablo que Jesús, Cristo, siendo el rey del milenio, le entregará el reino a su Dios y Padre. ¿Qué lógica tiene decir que Jesús le entrega el reino a su Ejat, supuestamente, ¿no? Porque eso es lo que ellos piensan, que le entregan el reino es a la Ejat y no al Padre, porque el reino se lo entregan es al Padre. El reino no se lo entregan a ninguna Trinidad, el reino se lo entregan al Padre y se lo entrega al Hijo, que es el que está como rey colocado por el Padre. Entonces, cuando el rey entrega el reino a su Dios y Padre, 1 Corintios 15:24, ahí en ese momento es donde sabemos de que Cristo no se puede autoentregar el reino. ¿Cómo es posible de que Cristo entrega el reino a quién? Al otro él, que es parte de ese cuarto Dios que conforman tres personalidades que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es imposible que Cristo se autoentregue el reino. Entonces sería ilógico decir que se lo entrega. Entonces él se lo entrega a quién? Al Padre. Entonces eso lo podemos comprobar ¿en dónde? En 1 Corintios 8:6. Pablo dice, porque tenemos un solo Dios, y ahí vuelve y pronuncia la palabra eis, ¿sí? Un solo Dios. ¿Quién es ese solo Dios? Miren que a mí el texto que más me encanta para asimilarlo con la Ejat desde Deuteronomio 6:4 es ese, 1 Corintios 8:6, donde Pablo dice que tenemos un solo Dios, el Padre. Ahí no dice él, tenemos un solo Dios compuesto. Esa Ejat, ese Heis que aparece allá en Pablo, en 1 Corintios, ese Heis no era un Heis conjunto, era uno. ¿Y cuál era? Ahí lo dijo, Pater, el Padre, el Padre. Ese era el que estaba dicho por Pablo, dicho por los apóstoles. Ahí se cumple mi tiempo. Ahora, espérame, yo corto el tiempo aquí para
que iniciemos con la refutación. Entonces, activa tu micrófono, Bien, Carlos, Patiño, no, en mi primera exposición no proyectaste mi pantalla, no se vio mi pantalla. Yo estaba mostrando mi pantalla y tú no tuviste se te pasó. Entonces, no me dijiste que la proyectara. De todas maneras, ahorita si vas a proyectar algo, dímelo. Patiño, como que no te, antes detrás de cámaras te dije, hicimos el ensayo. Pero no me dijiste en qué momento la colocara. Bueno, de todas maneras me dices y yo la coloco. La voy a proyectar para que me colabores con eso. ¿Listo? No, es que, o sea, tú la pones y me dices en qué momento la proyecto. Oh, ya, desde que empiezo vale. Y empiezo con mi pantalla. Listo. Listo, ahí está. Bien, vamos a ver entonces lo que dice Carlos. Espérame un momento. 3, 2, 1. Vamos a ver entonces lo que dice Carlos, y Carlos entonces, el amigo Patiño, no escucha. Mire, si hubiera escuchado lo que yo expliqué, se hubiera ahorrado mucho tiempo volviendo a explicar lo que yo expliqué. Y por eso le pregunto, si Patiño sabe lo que es polisemia y lo que es acepción. Es más, vamos a buscar esos términos en el diccionario. Vamos a abrir por aquí un diccionario. A ver si me lo permite por acá. Vamos a buscar en el diccionario de la Real Academia. A ver, vamos a buscar qué es la palabra polisemia. Dice, lingüística, pluralidad de significados de una expresión lingüística. Si usted hubiera escuchado eso que yo le dije, no hubiera perdido su tiempo haciendo una falacia de falsa analogía. Vamos a ver qué significa la palabra acepción. Acepción en el diccionario. Mire, la palabra acepción tiene dos acepciones. Quiere decir, tiene dos entradas, dos significados. Dice, cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que aparece. Si usted hubiera escuchado cuando yo expliqué eso, no hubiera perdido su tiempo haciendo una falacia de falsa analogía, yéndose a mostrar el EJA en otros textos que en el contexto se entienden que no son una unidad perfecta. Yo le mostré algunos, no todos, no agoté todos los ejemplos, pero le puedo mostrar otros ejemplos donde se habla del EJA como una unidad perfecta, una unidad de varios elementos o de varias personas. ¿Sí? Entonces, si hubiera estado atento a mi exposición, no hubiera vuelto a repetirlo eso. Ahora, quiero mostrarle aquí, por ahí vi un comentario que dice que la palabra unidad o la palabra EJA no aparece como unidad. Pues en Juan 17:23, que se lo cité, cuando Jesús dice para que sean perfectos en unidad, en EJA, como nosotros. Pues ahí en Juan 17:23, la palabra EJA se traduce como unidad. Listo, vamos a ver uno por uno lo que dijo Carlos aquí. Bueno, entonces, no entendió lo que es la polisemia, lo que es el contexto, lo que es las diferentes acepciones de la palabra. Entonces cae en la falacia de falsa analogía, porque se va a mostrarme textos donde claro que ahí no significa unidad compuesta. Yo le mostré textos donde sí significa unidad compuesta. Menciona entonces Génesis, todos estos textos. Ahora, el Marcos 12:29, lo voy a mostrar aquí entonces, no, lo tenía aquí al principio, no lo quise mostrar. Mire, en Marcos 12:29, aquí lo tengo, mire, en Deuteronomios, esta es una versión de una Septuaginta, y aquí lo tengo traducido, lo voy a poner grande para que se vea mejor, espero que sí se esté viendo mi pantalla. Mire, aquí, este es el Shema en una Septuaginta, y si leemos acá, mire, aparece la palabra Heis, mírelo acá. Aparece la palabra Heis, no sé si se ve ahí donde estoy moviendo el cursor, vea, pero le estoy dando clic, no me vaya. Aquí, mire, aparece la palabra Heis en Deuteronomio 6:4, mire, que es el equivalente lingüístico, y dije, porque he hablado con otras personas que no, eso no significa Ejad, es el equivalente lingüístico del hebreo al griego, es Heis, y lo vemos también en el Marcos 12:29, mírenlo acá, la palabra Heis, igualito, Kyrios. Ahora, el tema es, podemos hacer un programa, Patiño, del nombre. ¿Cuál es el nombre? Yo estoy de acuerdo y no sé si me has oído hablar y cómo me refiero al Mesías, Jehová Salvador. Digo el nombre del Mesías en su significado en hebreo, en su acepción primaria. Y mira, aquí también parece Heis. Entonces no sé qué quieres demostrar con eso, porque no es el
no es el tema. Ahora, tú confundes el ejad con el yahid. Cuando es el yahid significa para una unidad absoluta, pero no me muestra los textos donde efectivamente aparezca la palabra yahid como uno. Listo. Dices también, entonces dices en Juan 10:30, que Juan 10:30 es el ejemplo clásico y por eso lo articulo perfectamente, sin hacer una eigesis, sin hacer una mala interpretación, sin hacer una mala hermenéutica, sin hacer una mala interpretación de los textos, cómo se articula perfectamente el ejad de Deuteronomio 6:4 con el ejad de Marcos, de Juan 10:30, de Juan 17:11 y de Juan 17:21 al 23 y otros ejemplos que tengo para mostrar el ejad. Entonces, no, con eso no muestras nada. Ahora, lees el Marcos 12:29 y lo lees de la traducción del Nuevo Mundo. Y mira la trampita que le hacen a la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo traduce que Jehová es un solo Jehová. Ese texto es una traducción dinámica que el que la hizo quiere mostrar su sesgo doctrinal y le inserta al texto ese sesgo. No traduce Jehová es uno, sino Jehová es un solo Jehová. Y ya sé por dónde va el agua al molino, porque yo te voy a mostrar que Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Y tú vas a decir, no, Jehová es solo el Padre. Pues tiene que demostrármelo por la Biblia, porque yo le puedo demostrar que Jehová es Padre, Jehová es Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. Luego viene y me habla de... Bueno, explicó cosas que yo ya había explicado. El gerundio, mencionas que en Marcos es un gerundio. Veo que no sabes qué es un gerundio, Patiño, no tienes ni idea qué es un gerundio. Un gerundio es una forma impersonal del verbo, es cuando el verbo termina en ando, endo. Ahí no hay ningún gerundio. El gerundio es un participio de modo que responde a la pregunta ¿cómo? Entonces diría Jehová, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Ejá. La pregunta es ¿cómo es Jehová uno? Ahí no hay gerundio. Entonces veo que no tienes ni idea de qué es un gerundio, porque usas un gerundio donde no existe. Y terminas entonces con Zacarías 14:9, donde dice Jehová será uno y uno su nombre. Él es el Rey eterno. Y otras cosas que dice ahí. Por eso sigue diciendo que Jehová es uno. ¿Y quién es ese Rey eterno que vino? Natanael le dice cuando vio a Jehová Salvador el Mesías, le dice, tú eres el Rey de Israel. ¿Quién fue el Rey que vino? Entonces, con tu exposición, mira, te expliqué que es un sustantivo colectivo. No pusiste atención a mi exposición. Ahora, te voy a mostrar algo. Cómo entonces se utiliza el ejad. Tengo aquí otros ejemplos de ejad. Dos palos que son uno. Un pueblo que es uno. Todo el pueblo. En Hechos, la iglesia, la congregación que es una. Pero te voy a mostrar cómo la unicidad, porque eso es unicidad y no estoy hablando de unipersonalidad, no me confundan, aquí voy a decir cosas como si fuera unicitario, como si fuera modalista, porque es la palabra unicidad significa que Jehová es uno y único. Los unicitarios le agregan y solo, pero ya vimos que Jesús no es solo. ¿Cómo? Y tengo para mostrar eso, la unicidad en el contexto, precisamente Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En el contexto, siempre que se menciona que Jehová es uno, lo está contrastando con los dioses falsos. Y quiero aprovechar aquí antes de que se me acabe el tiempo. ¿Qué tiempo tengo para mostrar este texto que mencionas de 1 Corintios 8:6 para que lo entiendan bien? Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, atento Patiño, lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Te quedan 1 minuto y medio. Veas 8 minutos con 40. Listo, dale. Espérate, yo vuelvo aquí que me salí de la pantalla. Estoy viendo. Dice, todos tenemos conocimiento. Entonces, en el 6 dice, o sea, para decir, Pablo está diciendo que los ídolos nada son, aunque la gente le atribuya que son dioses y le dé poder de Dios, dice, los ídolos nada son, dice, pero para nosotros hace un contraste, una ley de contraste en hermenéutica. Sin embargo, para nosotros los creyentes, solo hay un Dios
Y los amigos, tanto veo que tanto los testigos de Jehová como los modalistas solo dicen, hay un Dios, y donde me deja, y hay un solo Señor, el Mesías, y ahí hay una ley de agencia. Entonces, léame los textos completos, no me les quiera hacer trampa. Dice, solo hay un Dios, el Padre, y solo hay un Señor, el Mesías. Y sin embargo, vemos en otros textos que Dios el Padre, el Mesías y el Espíritu Santo son un ejad, son una unidad perfecta como deidad. Continúa, Carlos. Te quedaban 40 segundos, pero ya vamos a formatear el tiempo, entonces paremos aquí, reiniciamos y vamos con mis 10 minutos. Vamos con mis 10 minutos. Listo, perfecto. Entonces, bueno, a ver, aquí él nos dice Uber que es una palabra polisémica. Yo en ningún momento he dicho que no lo sea. Yo, es más, yo lo afirmé. Yo dije claramente desde el principio que la palabra ejad significa un conjunto, porque lo está nombrando en Génesis, donde habla de una pareja. Habla de que van a conformar un matrimonio y hasta puso un ejemplo de un partido de fútbol, un equipo de fútbol. Pero yo dije claramente, y esto fue lo que tú no entendiste, no sé por qué, que en el caso de Jehová no aparece un solo texto donde diga que él está dividido en varios o que son un conjunto. Yo te hablé y te puse como ejemplo en mi exposición también el reino. El reino es un conjunto de seres celestiales el cual el Padre organizó. Ahora, decir que Jehová es un conjunto, no podemos decir eso, porque yo los ejemplos que mostré, que dijiste que fueron salidos, que fueron falacia, de analogía y no sé qué más. Mira, yo te estoy explicando claramente. Tú pusiste un ejemplo de las uvas, y ese ejemplo del gajo de uvas es perfecto para explicar esto, pero es que Jehová no es un Dios compuesto en tres, porque ya te lo dije. Pablo dijo clarito en 1 Corintios 8:6, dijo claro que para nosotros tenemos un solo Dios, el Padre. Él no dijo que había un solo Dios compuesto, y dijo que hay un Señor. Querías que te dijera también, yo no te lo finalicé con Señor porque pensé que no era necesario que superas que solo tenemos un solo Dios, el Padre, pero resulta que debajo del Padre, sí, debajo del Padre también hay un Señor, y también es Salvador. O sea, tenemos dos salvadores. Yo no sé si tú sabías que habían dos salvadores. En Apocalipsis 7:10 encontramos clarito que dice que la salvación se la debemos ¿a quién? Al que estaba sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. O sea que tenemos dos salvadores. Pero, ojo, Pablo dijo que tenemos un solo Dios, y yo le creo a Pablo. Pablo estaba inspirado por Jesús en el momento que se le aparece a Damasco y lo llena de Espíritu Santo, y por eso Pablo tenía la capacidad de transcribir tal cual Jesús se lo ilumina. Entonces, créeme que Pablo no va a estar mintiendo. Pablo no se contradice con ninguno de los otros apóstoles, donde siempre adoran al Padre en primer lugar. En todas las cartas paulinas, en el capítulo 1, en el versículo 3, siempre hay una distinción entre el Padre y Jesús. Y esa distinción es enormemente diferencial. A Jesús siempre lo ponen en segundo plano y al Padre lo ponen en primero todos los apóstoles. Y es más, todos los patrísticos antinicenos, todos hacían lo mismo, siempre le daban una posición al Padre mayor que al Hijo, y ahí se te desbarata la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque mira, lo que estamos hablando ahora, ya directamente, yo no quise tocar Juan 10:30 en mi exposición, porque es que en Juan 10:30 dice, o sea, en hebreo no está la palabra ejad en Juan, ¿sí? Está es en griego. Acuérdate que las escrituras griegas cristianas, pues precisamente fueron en griego, no fueron en hebreo, fueron en griego, mi brother. Y la palabra griega era heis, y heis no significa una unidad compuesta, heis significa un número cardinal, 1. Para todos los ejemplos que te mostré, siempre significaba 1. Y ahora en las preguntas es donde voy a ponerte a pensar, a que me digas a ver cuál texto nos muestra eso. Me dices que los testigos de Jehová utilizamos solamente la palabra en Zacarías 14:9, donde utilizamos nosotros supuestamente la torcedura que tú estás hablando. Pues fíjate que nomás no somos nosotros los que decimos esta cuestión del único. Cuando decías que decíamos que único lo utilizamos para decir que era una unidad compuesta. Mira, en la Biblia Dios habla hoy, católica y la protestante, que es la del 2004, también dice ahí la palabra ejad como único. También está en la nueva Biblia, la nueva versión, la palabra de España también, la Biblia hispanoamericana, en la Biblia traducción del lenguaje actual, en la Biblia Jerusalén, en la Biblia Dios habla hoy de 1980. O sea, todas estas Biblias, ¿será que se equivocaron estas Biblias también, así como nosotros al decir, al entender mal esta ejad?
Mira, yo ya te lo dije, yo no estoy en contra y creo que no me entendiste, pero para eso es la refutación, para uno poder explicar nuevamente esto. Mira, yo no te he dicho en ningún momento que la palabra ejad se utilice como un conjunto. Claro que sí, porque ya te mostré 2 ejemplos y tú también diste uno, el de las uvas, es muy parecido al del equipo de fútbol. Son varios en uno, pero es que Jehová no comparte esa triunidad para formar un solo Dios, porque ahí ya no estaríamos hablando de un solo Dios el Padre, como dijo Pablo, ahí ya estaríamos hablando de un Dios fusionado con otros 2 más para conformar un cuarto Dios, o sea que no sería un Dios, sino ustedes no les gusta que uno les diga que son 3 dioses, pero es que así lo ven. Al Espíritu Santo no lo ven como una persona, lo ven como una persona cuando es la fuerza de él, cuando es el poder de Dios. Aparte de que ahora quieren ver al Espíritu Santo como una persona, quieren ver al Hijo, que el Hijo sí es otra persona, él es un ser diferente. Por eso él dijo en Juan 6:57, yo vivo por causa de mi Padre. Si el mismo Jesús dice que él vive por causa del Padre, es porque vive por causa del Padre, él no puede vivir por sí mismo. Significa que él depende del Padre, tal como dice en 1 Corintios 15:27, que el Padre le colocó todo a sus pies, menos él. Todo el mundo dice, pero es que todo poder se me ha dado. Juan 3:13, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, dice Jesús. ¿Quién se lo dio? Si él dice que tiene todo poder, ¿quién se lo dio? Se lo dio el Padre. Y ese Padre que fue el que le dio ese poder, hizo que él fuera el Rey y Señor de señores. Allá en el Nuevo Testamento encontramos el pedacito clarito que dice que a Jesús, este Dios, lo hizo Señor y Cristo. Cuando la Biblia nos dice que a Jesús lo volvieron Señor y Cristo, no es porque lo hayan hecho Señor y Cristo simplemente estando en el cielo. Acuérdate que toda rodilla se doblaría ante él también en el cielo, y eso no fue aquí en la tierra, ¿no? Porque tienen la costumbre de usar Juan 14:28 para decir que él dijo que el Padre era mayor que él estando en forma humana. No, es que en divina también. En forma divina también el Hijo se puso a disposición del Padre, y eso es lo que nos muestra a nosotros muy clarito, nos lo muestra el texto bíblico. Ahí nos dice claramente que en 1 Corintios 15:27 que Jehová le puso todo a sus pies, o sea, le dio gobierno de todo, pero el Padre no está en sujeción de él. Y eso lo aclara el verso 28. Entonces, aquí ese texto es el que destruye las trinidades, destruye el texto donde nosotros llegamos a pensar que Jesús es el mismo Padre. Por ahí en los comentarios vi que estabas diciendo que eran el mismo. Sí, eso quedó grabado. Dijiste que eran el mismo, que Jesús era el Jehová, que el Espíritu Santo era Jehová y que Jehová era Jehová. Entonces, si tú no entendiste Juan 10:30, yo lo voy a explicar para que de una vez quede claro de aquí en adelante para próximas personas que quieran debatir este tema de la Trinidad o de la ejad de Deuteronomio 6:4, les quede claro que están totalmente refutados, porque en el texto clarito de Juan 10:30 Jesús dijo que el Padre y yo uno somos. Ahí dijo ejad, claro, él dijo que somos uno, pero en propósito Jesús no estaba diciendo que fueran el mismo. Nunca Jesús dijo que fueran el mismo. Y de hecho el texto está más adelante. Él dijo que Juan 17:23, no, es Juan 17:21, donde dice claramente que para que ustedes también sean uno, así como el Padre y yo somos uno. O sea que los apóstoles dicen ahí claramente, para que ustedes sean uno. A los apóstoles también los está invitando a la ejad. Jesús dice que ellos también son otra ejad. ¿Dentro de cuál? Pues entonces, ¿en qué tenemos que entender por ejad? Y este es lo que yo voy a decir al final en mis 5 minutos. Si nosotros sabemos de que Jesús mismo dice que él y el Padre son uno, ¿sí? Si son uno, ¿está diciendo que son el mismo? Nunca. Jesús nunca dijo que fueran el mismo o que conformaran otro Dios aparte para ser el mismo. No, no, no. Cuando nosotros decimos que esos 3 dioses, ¿no? Padre, Espíritu Santo, Hijo, esos 3 dioses se revuelven entre sí para formar un solo Dios. Estamos hablando de un cuarto Dios, porque estamos dejando a un lado al Padre, y esa era la intención de Satanás, que dejáramos al lado el nombre del Padre para que nos olvidemos de él y quitarle el enfoque al Padre. Yo no sé si todavía los trinitarios o los unicitarios no se han dado cuenta de que lo que Satanás quería era que le quitáramos el enfoque al Padre, cosa que no hemos hecho los testigos de Jehová, y siempre vamos a defender ese nombre. Nos hacemos moler por ese nombre, porque ese nombre hay que defenderlo y no lo vamos a dejar ocultar, ni lo vamos a dejar tapar por estas personas que quieren opacar el nombre de Jehová. Los unicitarios dicen que Jesús es Jehová para darle toda la oración a Jesús. Ustedes, uno los oye hablar, ¿y tú por qué cambias? El Señor me cambió. Es que el Señor, refiriéndose a Jesús, porque ahí al Padre nos están refiriendo. Entonces, ¿qué hizo Satanás con los unicitarios? Les logró cambiar la mente para torcer el nombre y ser borrado el nombre de Jehová, que era lo que decía en Jeremías 23:27.
¿sí? O sea, Jehová nos advierte que ese nombre está en peligro porque lo quisieron borrar para cambiarlo por Baal, es lo que nos está diciendo en el Antiguo Testamento. Y nosotros no, los que están creyendo que Jesús es una unidad, están queriendo opacar al Padre para que no se note la superioridad del Padre. Y eso no pasa con nosotros. Las personas sinceras que me están escuchando, las personas que van a ver este debate, van a notar claramente que aquí yo fue a defender al Padre en un conjunto. Aquí la autoridad la tiene el Padre y Él está por encima de todos, incluyendo a Jesús. Y como el Espíritu Santo no es una persona, es la fuerza misma de Él. Aquí podríamos decir que Él es la fuerza de Él es el mismo. No podemos decir que está por debajo porque es la fuerza de Él. El que sí está por debajo es el Hijo, ya que el Hijo depende del Padre. Eso es lo que yo quería refutarte. Lastimosamente no me alcanzó el tiempo para explicarte lo que era el Yahid, que era único. El Yahid significaba era único y siempre se refirió fue a un hijo, pero en las preguntas lo vamos a solucionar. Yo creo que aquí ya se me termina el tiempo, quedan los 10 minutos de refutación, podemos iniciar entonces con las preguntas, si quieres, o vamos a hacer, regálame 15 segundos, por favor, Uber. Yo saludo a los que están en el chat, ¿vale? Saludo aquí para Euforia Podcast, para Nave, para Peter San Martín. Saludo también para JJ Rodri, saludo. Juan Carlos, siempre estás pendiente de los debates, te agradezco que estés pendiente de esto. También damos, ¿quién más hay por aquí? Griego Apologético. Bueno, un saludo para todos. Ya puedes comenzar, si gustas, haz tu primera pregunta, Uber. Iniciamos. Bien, Carlos, voy a tomar entonces una expresión que tú usas, el ejemplo del equipo de fútbol, y dices que la deidad o en el cielo es como un equipo de fútbol donde hay varios dioses y otras personas. Listo. Teniendo en cuenta eso, entonces ubícate en Isaías 43:10, Isaías 43:6, Isaías 48:12. Dice que antes de mí no fue formado Dios, no hay Dios fuera de mí. Entonces te voy a dar dos opciones, escoge una y la justificas. A, miente Dios al decir que Él no ha formado otro Dios. O B, tiene razón la doctrina de los testigos de Jehová que dice que el Señor Jehová es un Dios creado y subordinado al Padre. ¿Comprendiste? No, la segunda, no, me gustaron las dos, yo te quiero responder las dos, pero no te entendí la última, repítemela. Por eso, es una pregunta, pero tiene dos opciones, A o B. Entonces tú escoges una. Vuelvo y te la repito. Entonces, ubícate. Isaías 43:10, Isaías 44:6, Isaías 48:12 dicen más o menos todo lo mismo. Dice que antes de mí no fue formado Dios, y está hablando Jehová. Dice que no hay Dios fuera de mí, está hablando Jehová. Entonces, opción A, miente Dios al decir que Él no ha formado otro Dios. O B, tiene razón la doctrina de los testigos de Jehová cuando dice que el Señor Jehová Salvador es un Dios creado y subordinado al Padre. Entonces escoge una de las dos y no las dos. Yo te las respondo las dos en 3 minutos. Ojalá me regalaras 5, pero en 2. Bueno, veo que no sabes, veo que no conoces los 3 principios de la lógica. Si quieres responder las dos, dale. Listo. Sí, porque me estás haciendo 2 preguntas en una y yo te las puedo responder ambas. Mira. Son dos opciones. Y veo que no conoces la lógica, porque las 2 preguntas están hechas de tal manera que se contradicen entre sí. Patiño, es que no escuchas, tú no sabes escuchar. No escuchas, no debatiste, no rebatiste ni uno solo de mis argumentos, porque no escuchas, amigo, aprende a escuchar correctamente. Bueno, espera un momentico que se me perdió. Si quieres te la proyecto para que la leas. El cronómetro, no hay necesidad. Mira, me estás preguntando a mí, me estás preguntando a mí que si antes de Dios fue formado Dios alguno, ¿no es cierto? Si quieres leer los textos, Isaías 43:10, Isaías 44:6. No, yo lo conozco el texto, ya te lo voy a responder. Comienza mi tiempo. Mira, Uber, lo primero que todo, el que tienes que aprender a leer la pregunta eres tú. Ahí cuando Jehová dice, antes de mí no fue formado Dios alguno, es porque antes de él no hay nadie, él es el alfa y es el omega. O sea, Jesús no es el alfa y el omega. El alfa y el omega es el Padre porque antes de él no fue creado nadie. Ese texto de Isaías 43:10 nos deja clarísimo que antes de Jehová no hay nadie, pero después de él sí. Y aquí es donde vamos a hablarte, aquí es donde voy a aprovechar en este minuto y medio para decirte que sí hay unos dioses debajo de Jehová, ¿sí? Esos dioses existen, no son imaginarios, no son de mentiritas. Mira, en el Salmo 51 dice clarito que Dios es el Dios de dioses. ¿Qué dioses? ¿Antes de él? No, porque él no dijo que antes de él no existía ningún Dios. Vámonos con Salmo 95:3. Dice, Jehová es el gran Dios por encima de todos los otros dioses.
¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a pensar que no hay más dioses cuando el mismo texto del Salmo nos está diciendo el rey David que hay más dioses y que Jehová es el que está por encima de él? ¿Quién los creó? Pues los creó él, porque no hay ningún otro creador. La Biblia no habla de que existan más creadores que el Padre. No dice que haya más creadores que el Padre. Entonces vámonos ahora con el Éxodo 18:11. Dice, ahora sé que Jehová es superior a todos los demás dioses. Primera de Corintios 8:5, porque aunque hay muchos dioses supuestos en el cielo, tanto en el cielo como en la tierra, así también hay dioses y muchos señores. Dice Pablo, está diciendo que en el cielo hay dioses, ojo con esto. Josué 22:22 dice que Jehová es el Dios de dioses. Vamos con el Salmo 82:1, dice, Dios toma puesto en la asamblea divina en medio de los dioses. ¿Te parece que Jehová dicta sentencia en medio de dioses falsos? Ojo que yo no estoy diciendo que solamente hay, o sea, existen unos dioses que no son el Dios verdadero. El único Dios verdadero es Jehová, según lo que aparece en Juan 17:3. Pero si nosotros entendemos fácilmente, hay más dioses y no los podemos negar. Aquí en este punto tienen razón los señores enoteístas al decir que existen más dioses, pero solo se adora uno, según lo que dijo Pablo. Pablo dijo, tenemos un solo Dios, el Padre. O sea que hay más dioses aparte del Padre. Claro, lo que pasa es que Jehová, cuando dice que no hay Dios aparte de mí, se refería a un Dios verdadero. Él no dijo, obvio que existen más dioses falsos. A Satanás en 2 Corintios 4:4 se lo nombra como un Dios. Ahí dice el teos de este sistema de cosas. O sea, Satanás es un Dios. Yo no sé cómo la gente no entiende que él es un Dios y que es el Dios de este mundo. Él es el que dirige en este momento la gobernación del mundo, según lo que dice Primera de Juan 5:19. Entonces, para nadie es un secreto de que Satanás sí es un Dios. Y aparte de ese Dios, también hay más dioses. Mire, Josué 22:22 nos dice que él es el Dios de dioses, porque sí hay. Salmo 51 dice que es el Dios de dioses. Salmo 93:5 nos dice, 95:3, perdón, Jehová es el Dios por encima de todos los dioses. Entonces, miren, señores, aquí para nosotros no es un secreto que es la Biblia. Entonces, la Biblia es política. Ahora que yo haya nombrado esos dioses, yo no he dicho en ningún momento que toque adorarlos, ¿no? Ojo que solo se adora uno y van a después a decir que es que somos politeístas porque la Biblia habla. Entonces la Biblia también es politeísta porque nombró a muchos. Listo, esa es mi respuesta. Bien, vemos entonces que Carlos lo único que hace es confesar su politeísmo. No, o sea, me dices cuando empiece tu refutación y ya. Ah, ya, pensé que ya me había, dame el tiempo, Ya comenzó. Bien, Patiño. Entonces vemos que Patiño, no sé si Patiño sabe qué significa su apellido. Patiño no hace sino confesar. No sé si eso es lo que cree Patiño o eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Politeísmo. Mire, ellos mismos comienzan que hay muchos dioses. Y lo voy a leer entonces, 1 Corintios 8, que ahora no tuve tiempo de leerlo. Voy a empezar con el versículo 7, dice, pero no en todos hay este conocimiento. Es decir, en los testigos de Jehová no hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento habla Pablo? De que los ídolos nada son. Y no conoce, vuelvo y le digo, la polisemia, no conoce el lenguaje figurado cuando la Biblia dice que Dios es Dios de dioses, que Jehová es Rey de reyes. Todo eso es porque estaba diciendo de forma figurada, y en el Antiguo Testamento dice que que el pueblo de Israel le sacrificaba a los demonios, pero no son dioses. Jeremías capítulo 10, no lo voy a leer todo, pero Jeremías capítulo 10 nos hace un contraste de los dioses falsos y el Dios verdadero. Empieza a decir todas las características de los dioses falsos. Y en el versículo 11, en el versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Y la Biblia nos enseña que el Padre es verdadero, que el Hijo es verdadero y que el Espíritu Santo es verdadero. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Y en el versículo 11 de Jeremías 10:11 dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. ¿Se da cuenta? Ahora usted dice que el Padre es creador. La Biblia nos enseña que el Padre es creador, que Jehová Salvador, el Mesías, es creador y que el Espíritu Santo es creador. Los tres, por eso son el único Dios, porque los tres son creadores. Y dice que los dioses que no crearon, y ahí está hablando de forma figurada, porque recuerde que le está hablando a un pueblo politeísta, a un pueblo que adoraba a ídolos, a un pueblo que tenía por costumbre lo mismo que hacían sus vecinos, que por eso fue que fueron llevados cautivos, porque sacrificaban sus hijos, los pasaban por fuego, los sacrificaban al dios Moloch. Pero Pablo dice que esos demonios, esos ídolos, nada son. Y usted les atribuye, les da estatus. Mire que si son Dios, hasta Satanás. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Y esa va a ser una de mis preguntas ahorita. Son dioses, pero son dioses por naturaleza. Ahorita va a tener que responder a la pregunta. Entonces, mire que empieza a hacer una conjetura y lo único que queda es muy mal parado
confesando enoteísmo, confesando politeísmo y diciendo que el Padre, que hay que exaltar al Padre, claro, pero recuerde que la Biblia dice que exaltando al Hijo, que glorificando al Hijo, se glorifica al Padre, Patiño. Entonces tiene que aprender usted a glorificar al Hijo, porque glorificando al Hijo también se glorifica al Padre. Continúa. Listo, vamos entonces ahora con mi pregunta, ¿listo? Ponen atención a mi pregunta ahora. Dice, si para ustedes hay un único Dios verdadero, sí, compuesto por tres, que es Esta-Ejat, entonces, ¿por qué en Juan 17:3 dice monosalet sinos teos, refiriéndose solo al Padre, como el único Dios verdadero? ¿Me entendiste la pregunta? Esa es mi pregunta. Sí, sí. Perfecto. Me dices si yo comienzo tu tiempo. Sí, dale. Patiño, muy fácil, porque es que acuérdese que el Señor Yeshua vino a mostrarnos al Padre. La Biblia dice a Dios, en Juan 1 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Jesús no vino a mostrarse él como el superhombre, como el superdios. Él vino humilde. Dice el texto por allá que dice que viene tu Salvador humilde en un asno, humilde. Para nosotros, un Dios montado en un asno, un Dios... Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, lo mismo que se dice del Padre, se dice del Hijo y se dice del Espíritu Santo. Jesús en su oración exalta la unicidad del Padre, o sea, que Él es el único, porque Él no, si Él se estuviera mostrando como otro Dios, termina las palabras que usa, un Dios dividido, un Dios compuesto, un Dios, no, esas son palabras que usted se ha inventado, no han salido de mi boca en ningún momento. Una trinidad en tres dioses, dividido, compuesto. No, son términos que tú has expuesto, que así es como a ti te lo han enseñado. Pero eso no es lo que yo he dicho ni enseña la Biblia. Entonces, lo mismo que se dice el Padre, Él dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Mesías al que has enviado. En 1 de Juan 5:20, Juan, el mismo que escribe Juan 17:3, dice que el Hijo de Dios es el Dios verdadero y la vida eterna. Y también dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y dicen en la epístola de Juan que el Espíritu es la verdad, el que nos guía a toda la verdad. Por eso son un ejad, porque son perfectos, no en pensamiento, en intención, son perfectos en uno, en substancia. Cuando Juan 10:30 dice somos lo mismo, no dice somos el mismo, dice somos lo mismo en sustancia, en naturaleza, tres personas, un solo Dios. Jesús admite que el Padre es el único Dios verdadero, porque Él no viene a enseñar politeísmo como los testigos de Jehová. Jesús no está enseñando politeísmo. Mira que es que hay muchos dioses, el Padre que es el Dios mayor, yo que soy un Dios menor, y los ángeles que son también una... No, Jesús no vino a enseñar esa falacia que enseñan los testigos de Jehová. Por eso Él es muy específico y dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y antes, y no es la única vez que lo dice, ya antes en otros pasajes ha dicho que el Padre que lo envió es verdadero. Pero también dice la Biblia que Jesús es el fiel y verdadero, que Él es la verdad. Entonces, miren, lo mismo que se dice del Padre, se dice del Hijo, porque al ser el único Dios verdadero, comparten lo mismo, los mismos atributos, la misma naturaleza. Entonces, no se chocan esos conceptos. Juan es muy claro y termina diciendo Juan en 1 Juan 5:20, después de que dice que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios verdadero y la vida eterna, termina diciendo, hijitos guardados de los ídolos. ¿Se da cuenta? Porque Juan tampoco enseñaba politeísmo como lo enseñan los testigos de Jehová. Continúa, Patiño. Bueno, inicio mi refutación de 3 minutos. Bueno, aquí acabamos de ver cómo puse al señor Uber a decir que era unicitario. O sea, no eres el primero, Uber. Eres como el tercero al que pongo a decir que es unicitario. Acabaste de decir que el Padre en su unicidad envía al Hijo como un ser humilde. Eso yo lo del humilde te lo creo, porque es que yo conozco muy bien a Jesús y he leído de él y lo conozco desde el griego y sé quién es Jesús. Jesucristo vino desde el cielo. En Juan 1:14 dice que el Logos se hizo carne, se hizo sarx. Cuando el Logo viene y se hace carne, Él siempre mostró humildad porque desde el cielo era humilde. O sea,
Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios verdadero, viene y nos dice que es vida eterna. Juan 17:3, que fue el texto que te pregunté y no saliste con la respuesta por ningún lado. Te dije que por qué aparecía él como el monosalés sinos theos, o sea, el único Dios verdadero. ¿Y por qué Jesús ahí no se metió como el único Dios verdadero y le tocó nombrarse aparte cuando él dice kai, conjunción copulativa, donde dice que el monosalés sinos theos y el Cordero? O sea, conocerlos a los dos es vida eterna. Aprovecho de una vez para la cuña. Para las personas que no saben qué es lo que dice Juan 17:3, que me están oyendo en este debate, miren, Juan 17:3 nos está invitando Jesús a que conozcamos al Padre. Ahí aparece la palabra griega ginosco, y la palabra griega ginosco significa conocer. Mucha gente no tiene ni idea quién es el Padre. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que no tiene ni idea quién es el Padre, lo confunde con tres. El Padre es el papá de Jesús, a ese que Jesús dijo que vino a representar, el que me mandó, el que me envió. Siempre Jesús se refirió a alguien que lo envió. No se dijo me envié yo mismo, porque esos son los unicitarios. Entonces, cuando Jesús viene y nos muestra a nosotros una personalidad supremamente hermosa que nos enseña con humildad toda esta cuestión, nosotros tenemos que entender qué fue lo que vino y nos enseñó. Y muchas personas le malentendieron. Jesús siempre mostró que era inferior al Padre. Él siempre lo dijo, él jamás dijo que él fuera igual. Por aquí escuché a Uber diciendo de que tienen la misma sustancia. ¿Cuál sustancia? Si esa palabra sustancia, que significa homosis en griego, no aparece allá en Hebreos 1:3, allá no dice sustancia, ahí dice carácter, que era la representación del mismo ser del Padre. Eso era lo que decía allá, no sé por qué lo cambiaron. Ahora, aparte de eso, me dice que tienen las mismas atributos. ¿Cuáles mismos atributos? Si el Hijo estando en el cielo necesitó que el Padre le revelara. El Hijo no conocía el futuro y el Padre se lo dio. En Juan 1:1, en Apocalipsis 1:1 dice que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, el Hijo no conocía el futuro para podérselo decir a Juan y el Padre se lo dio para que él se lo dijera. Ahora, yo no entiendo, bueno, se me acabó el tiempo. Aquí ya para mi refutación de esta pregunta. Puedes hacer tu segunda pregunta, Uber. Lo que veo es que tienes una muy mala comprensión lectora y no hace sino atacar muñecos de paja. Voy con mi segunda pregunta y precisamente también tiene que ver con Juan 17:3, ya que usted lo tocó. Atento pues, escuche bien para que después no me vaya a refutar cosas que yo no he dicho ni ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Atento, necesito que tenga los 5 sentidos aquí, no esté pensando en otra cosa, ocupe su cerebro en este momento en lo que le voy a decir. Listo, atento, Patiño. En Juan 17:3 el Señor Jesús dice que el Padre es el único Dios verdadero. Entonces, como usted nos acaba de confesar, que hay muchos dioses, que hay una cantidad de dioses, que los ángeles son dioses, que hay hombres que son dioses, eso hay dioses por todos lados. Entonces, esos dioses, esos demás dioses en los que creen los testigos de Jehová, ¿son dioses verdaderos o son dioses falsos? ¿Quedó clara la pregunta? Sí, listo, claro, quedó clara. Yo sé esa pregunta cuál es, ya me la han hecho. Bueno, entonces ya te voy a decir. Esta pregunta que, espérate, reinicio mi tiempo. Esta pregunta que tú me estás haciendo aquí, esa les encanta hacérnosla. Se llama la pregunta de la falsa dicotomía, de que si algo no es blanco, entonces tiene que ser negro. Entonces ya te la voy a responder para que puedas refutarla. Mira, pon atención. En Juan 17:3 dice clarito que el Padre es el único Dios verdadero y utiliza una gramática para entender que él es el monos, que significa uno, alexinos, que significa verdadero, y teos, monosalexinos seos. Ese monosalexinos seos es únicamente el Padre y no hay nadie igual a él. Cuando yo te nombro otros dioses, no es porque yo sea politeísta, porque ya me lo acabaste de decir en mi respuesta y aprovecho mi respuesta para refutarte la anterior. Cuando tú me quieres calumniar a mí de politeísta por haber nombrado los otros dioses, eso es falso. Estás disparándole a un muñeco de paja que te creaste. Mira, en el Salmo 51 yo te dije claramente que había más dioses. Claro, porque la Biblia lo dice. ¿O qué vas a negar que la Biblia dice que hay más dioses? Son imaginarios, entonces. En la Biblia dice, en el Éxodo 18:11 dice clarito que ahora sé, dijo Moisés, ahora sé que Jehová es superior a todos los demás dioses. Significa que habían, pero no tocaba adorarlos. Ahora sí, yo en algo sí algo bueno tenías que traer al debate. Sí, dijiste algo muy correcto y es que los israelitas eran unos politeístas completicos y por eso el reino se les fue quitado según Mateo 21:43. Ahí dice clarito que el reino se les fue quitado. ¿Por qué se les fue quitado el reino? Por idólatras, por no creer. Jehová les perdonó
la de Egipto, los trajo de Egipto, los puso a deambular por idólatras 40 años en el desierto, después vuelven y caen en el politeísmo, que es una de las peores cosas que Jehová odia. Cayeron en politeísmo y por eso los hizo llevar de los babilonios. Después de eso perdona a las generaciones siguientes en el inmenso amor de Jehová, perdona a esos hijos que no tienen la culpa y los hace liberar de Ciro. Después de que vuelve y los libera, estos sinvergüenzas vuelven otra vez a hacer fornicación espiritual y lo traicionan. Y eso le dolió al padre y aún así volvió y los perdonó y por eso les mandó a Malaquías para que les dijera. Y después de que Malaquías viene y los corrige, ya medio se ajuician un poquito y ahora sí ya son monoteístas. Y ahora sí, cuando llegan las 70 semanas que predijo Daniel en el capítulo 8, entonces no le creyeron. Miren, Jehová es lo más hermoso de este mundo, o sea, es un señor, es un ser supremamente inteligente. Yo me admiro, así como Jesús se admiró de él en Mateo 11:25, yo también me admiro de él. Se los mandó en burro. Esta gente esperaba era a otro Moisés que llegara y le hiciera milagros para que se los quitara del yugo romano. Y se los mandó en burro porque es que ellos no entendían a qué salvación era que se refería. Él no se refería a esta salvación humana, él se refería a una salvación divina y nos la otorgó y no a todo el mundo le dio el permiso de entenderla. En el Salmo 25:14 dice claramente que los que le temen a Jehová es a los que él les va a dejar ver su pacto y a ti no te lo está dejando ver. Ese es mi tiempo ya de la refutación. Ve la respuesta, perdón. Puedes iniciar con tu refutación, Uber. Tienes 3 minutos. Bien, dale, ven, vemos que no me has respondido ni una. Patiño tiene el mismo vicio de su hermano Fran. Solo hacen muñecos de paja y falacias, sofismas de distracción. No respondiste la pregunta, Carlos. Quedas como un patiño porque no respondes la pregunta. Te vas a responder otra cosa que nadie te preguntó. Entonces, si tú insistes en que hay muchos dioses, y ya te dije que según Primera de Corintios 6, 7 dice, Segunda de Corintios 8, 7 dice, pero no todos hay este conocimiento. Tú no tienes el conocimiento de que los dioses a los que el mundo le atribuye poderes, y le atribuye, dice, nada son. Lo mismo dice en Jeremías. Te invito para que leas Jeremías 10. Empieza a decir que son los ídolos. Y en el versículo 10 hace el contraste. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiemblan las tierras y las naciones no pueden sufrir su indignación. El verso 11 dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. Jehová Salvador, el Mesías, es creador. El Espíritu Santo es creador, el Padre es creador. Eso no son, entonces, si los otros dioses, como tú dices, son dioses, tienen que ser o dioses verdaderos, porque no puede haber, si son dioses falsos, son dioses demonios. Dice que la Biblia dice, ya le va a leer el texto. En Deuteronomios 32:17 dice, sacrificaron a los demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Mire que está refiriendo que esos dioses, por eso Jehová Salvador es tan celoso y es tan insistente en decirle al pueblo que no adore ídolos, que no adore otros dioses, porque lo están haciendo es a los demonios. Pero Pablo nos dice que esos demonios nada son. Usted les da poder, usted sí, yo creo que usted le ora a los demonios y todo. Usted más fácil adora a un demonio que adorar al Señor Yeshua. Entonces levantan muñecos de paja, levantas sofismas de distracción y no respondes nada. Entonces, todos esos demás dioses, incluyendo a Jesús, porque tú dices que Jesús es un Dios creado, es un Dios subordinado. Entonces, si Jesús es un Dios menor, que es un Dios creado, y no me respondiste la primera pregunta, si Jehová dijo que fuera de él hay otro Dios, y me refería a eso, porque según para ti, entonces Jesús es otro Dios, es un Dios menor. Entonces, que pones a Jehová como mentiroso, estás haciendo a Jehová mentiroso, porque él dice, no he creado otro Dios, y tú insistes en que Jehová creó otro Dios y que hay otra cantidad de dioses. Vergüenza debería darle Patiño de venir a confesar su politeísmo aquí en público. Jehová es el Dios verdadero. Jehová, y el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Pregúnteme que dónde para mostrarle los textos donde dice que el Padre es Jehová y es creador, que el Hijo es Jehová y es creador y que el Espíritu Santo es Jehová y es creador. Entonces no me respondió la pregunta. Todos los otros dioses en los que usted cree, Patiño, todos los otros dioses a los que usted le rinde veneración, ¿son dioses falsos o son dioses verdaderos? Me quedo debiendo la respuesta. Continúa. Bueno, vamos entonces con mi segunda pregunta. A ver, escúchamela bien y concéntrate para que me respondan mi pregunta, ¿vale? Mi pregunta es, en Primera de Corintios 8:6, que fue el texto que tocamos hace un rato de Pablo, espérame, controlo mi tiempo.
Dice, en 1 Corintios 8:6, donde Pablo dijo que teníamos un solo Dios, el Padre, ¿por qué en ese texto Pablo no metió al baile al Espíritu Santo y a Jesucristo, tanto que fue el que le inspiró todo? O sea, ¿por qué no nombró a estos dos seres que son Jesús y que son el Espíritu Santo? ¿Por qué no los metió al baile dentro de la Trinidad cuando él le dijo que era un solo Dios el Padre? Esa es mi pregunta. Listo, Patiño. Listo. Bueno, vemos que no escuchas. Ya te he explicado ese texto 2 veces y no escuchas. Entonces, por eso quedas como Patiño, pues no escuchas y te lo voy a leer. Ahora dices, ¿por qué no metió a los 3 al baile? Mire lo que dice. Está haciendo un contraste. Dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, si uno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, y dice, sabemos que un ídolo nada es, aunque usted crea que son dioses. Pablo está diciendo que los ídolos nada son, no son dioses reales. La gente le ha dado ese estatus, pero nada son en el mundo, y no hay más que un Dios. Mire el contraste, ahí hay una ley de contraste. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, pues ya hizo que, porque la gente les da ese cáliz, como hay muchos dioses y muchos señores, dice, para nosotros, sin embargo, ese sin embargo es un conector adversativo, solo hay un Dios, y especifica, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Mire que el Padre es creador, y nosotros somos para él, y un Señor, el Mesías, Jehová Salvador, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Hay una ley de agencia. Y dice, bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo? No lo menciona ahí específicamente, pero recuerde que Pedro dice que todos los santos hombres de Dios, en este caso Pablo que está escribiendo esta carta, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces mire que el Espíritu Santo es el Dios que inspira las escrituras. Ahí está, el Padre, el Dios y el Espíritu Santo. 3 dioses, 3 personas, un solo Dios verdadero. Claro, Patiño, hay que aprender a leer comprensivamente para que no diga cosas que no son. Continúa. Listo. Bueno, vamos con mis 3 minutos de refutación. Listo, voy a parar el tiempo, lo reinicio y comienzan mis 3 minutos. A ver. Bueno, aquí volvemos a notar en la segunda pregunta mía, notamos que Uber está totalmente desenfocado. Miren, le pregunté que por qué no se nombra a Cristo y me sale por allá con el cuento de los dioses. Bueno, creo que no le fue suficiente lo que le dije de los dioses. O sea, aparte de quererme hacer ad hominem, y se llama calumnia, y esto indica que tú eres un hijito de Satanás, al utilizar en Juan 8:44 la siguiente frase. Jesús le dijo a estos fariseos que le querían calumniar, porque ¿qué hicieron los fariseos? Calumniar, papá. Y si los fariseos calumnian a Jesucristo, pues entonces él por eso fue que les dijo, ustedes son hijitos de su padre, Satanás el diablo. ¿Por qué? Porque él era mentiroso desde el principio. Eso está en Juan 8:44, aprende ese texto para que lo leas. Ahí Jesús llama a sus opositores calumniadores y tú me estás calumniando y te voy a decir en dónde. Me estás queriendo decir que yo soy politeísta por nombrar a unos dioses. Esos dioses están en la Biblia, Uber. Te dije los textos y si quieres te los vuelvo a pasar. Ahí dice en el Salmo, hay varios textos en el Salmo, en Josué 22:22, está en el Salmo 82:1, en 1 Corintios 8:5, en el Éxodo 18:11. O sea, mano, me puedo quedar toda la noche dándole textos bíblicos de que la Biblia habla de dioses y también habló de Satanás. Ahora, lanzas el ad hominem diciendo de que yo les estoy dando una posición alta. No, si es que yo no fui el que se las dio. El que se las dio fue el Padre, fue Jehová el que les dio el puesto a ellos como seres divinos, a los cuales echó del cielo y en este momento están echados, y hay otros que no echó que también son dioses, son los que habla el Salmo 8:5 donde los nombra como Elohines, y la palabra Elohim es una palabra polisémica, no es un nombre, es un sustantivo polisémico que habla de dioses, de seres poderosos. Por eso algunos enoteístas dicen que en Juan 1:1 habla acerca de unos dioses. Mira, a Jesús, el texto más enfático donde dice que Jesús es un Dios para tu dolor, Jesús sí es un Dios, pero no es el Padre. Jesucristo nunca dijo ser el Padre. Él dijo, el Padre y yo somos unos, pero no somos el mismo. En ningún momento lo dijo. Tú me dijiste hace rato que querías que yo te dijera qué textos. Mira, Juan 1:1 dice que Jesús es un Dios. Eso es lo que dice en la parte final. Kaiteos en jo logos.
Ahora me vas a salir con la falacia, porque tú no sabes nada de griego, me vas a salir con la falacia de que los testigos de Jehová nos inventamos el artículo indefinido. No, hay una forma para indefinir cuando los griegos querían decir algo como el artículo indefinido, por ejemplo, un lapicero, un reloj, una memoria. Ellos decían quitándole el artículo definido. Esa era la técnica que utilizaban los griegos para nombrar el indefinido. Ahora, yo sé que me vas a venir a decir la falacia de que, no, nosotros nos inventamos el No, si es que los griegos ya definían, era haciendo una técnica, era de quitarle el artículo indefinido, el artículo definido. Cuando se quita el artículo definido, eso se le llama un sustantivo anartro. Y esa era la solución para nosotros encontrar que existía un Dios. Cristo es un Dios y está por debajo del Padre. Toda la Biblia lo dice, Uber, tienes que leer la Biblia no es solo para cargarla debajo del brazo, es para leerla, Uber. Vamos con tu tercera pregunta, Uber, ahí ya te reinicio el tiempo. Patiño, me dices que yo te estoy calumniando, pero es que mira que tú no te ayudas, tú te caes solito, no tengo necesidad de ayudarte. Con tus palabras te caes solito. Yo te estoy pasando textos que están en la Biblia, güey. Tú tienes que malentendidos, Patiño, no sabes leer en castellano y vienes a chicanear, que sabes. Pero es que allí dice que en el Salmo habla de Dios. No, mira, a mí no me vas a hacer lo que le hiciste, mira, escucha, a mí no me vas a hacer lo que le hiciste a Franklin, escúchame, güey. No, escúchame, para, por favor, que yo estoy haciendo las veces de moderador. Mira, yo en ningún momento me he salido del formato. A pesar de que me has calumniado, no me he salido del formato. Todo el tiempo. No me calumnies porque yo no he dicho que haya que adorar a esos dioses y eso sí es politeísmo. Entonces, por favor, dale, vamos con tu tercera pregunta y yo te la respondo, ¿vale? Para terminar este debate. Voy con la pregunta, que usted mismo acaba de decir, que Jesús es un Dios, creado. Dale, haz la pregunta que quieras, por favor, comienza. Espérate, que tengo que poner primero el argumento. Para mostrar, eso se llama subordinacionismo, que es lo que enseña el arrianismo. Entonces, la pregunta es, según... si para usted hay Elohim, aparte del verdadero Elohim, esos Elohim son Elohim por naturaleza, ¿sí o no? ¿Son Elohines porque son Elohines por naturaleza o porque son Elohines? ¿Sí o no? ¿Son Elohines por naturaleza, sí o no? Qué pregunta tan estúpida. ¿Eso es todo? Bueno, vamos con mi respuesta. Sí, eso es todo. ¿La entendiste? Bueno, sí, claro, ya la entendí. Aquí me estás preguntando que los Elohines, ¿por qué son? ¿Por naturaleza o por no? Bueno, yo te voy a decir qué son los Elohines. Mira, cuando Jehová estaba en el cielo, antes de todo, o sea, desde un momento donde la mente humana no lo capta, que es desde la existencia eterna, desde la eternidad, el humano no sabe cómo se cuenta eso, tal vez los ángeles lo sepan, pero nosotros no. Jehová viene desde un tiempo indefinido, desde un olán eterno hacia atrás. No dice que venga acompañado. En ningún texto bíblico dice que hayan ángeles con él desde la eternidad o que el hijo de él también esté desde la eternidad. Ahí lo que dice claramente, según las pruebas de lo que aparece en la Biblia, es en Proverbios 8:30 dice que Jehová, en Proverbios 8:22 dice que él me creó como principio de sus caminos, dice, haciéndole énfasis a la sabiduría. Cristo es la sabiduría del Padre, pero no la de él, sino la creada por él, porque por eso dice me creó, verbo caná hebreo, dice me creó. Entonces, cuando Jesús, personificando la sabiduría, dice que fue creado, ¿qué otro texto bíblico dice? Porque si fuera ese solo nos pone a dudar, pero es que hay más textos donde dicen que Cristo sí tuvo un comienzo. Él no era eterno con el Padre desde el principio, él sí tuvo un comienzo y eso lo dice Apocalipsis 3:14, dice clarito ahí que él es el arjé de la creación. El arjé, el comienzo de la creación. Cuando dice arjé, no es que él sea el iniciador, ¿no? Porque así me salió el otro día una persona, es que Cristo es el iniciador, según Apocalipsis. No, él es el arjé, es el comienzo, con él fue con el que empezó. Ahora, ¿cómo verificamos que lo que estoy diciendo es verdad, que con él fue que con él empezó? Fácil, en Colosenses 1:15 dice clarito que él es el primogénito de la creación. Cuando decimos primogénito, prototocos, no estamos diciendo que él sea el segundo tocos, ni el tercero tocos, ni el eterno tocos, no, él es el prototocos, que era el primero, proto en griego significa primero. Entonces, cuando dice ahí que él fue el primero, Jehová no está en calidad de primero, él está en calidad de infinito. Por eso dice la Biblia que él es el único Dios verdadero, porque no hay un Dios que sea infinito como él. Y cuando digo infinito no me refiero hacia la posteridad, me refiero hacia la anterioridad. Jesús tuvo comienzo, así te duela, Uber, él tuvo comienzo y es un Dios creado que vive con el Padre en el cielo en este momento, porque él regresó al cielo. Él, cuando él regresa, él no hace función
como dicen los unicitarios, que la hipóstasis de Jesús es regresar al cielo y fusionarse con el Padre. No, señor, eso no es hipóstasis. La hipóstasis de los trinitarios tampoco les sirve. Entonces, como el tema no es hipóstasis, voy a usar estos 15 segundos que me quedan. Ponle cuidado a lo que te voy a decir, Uber, y que te quede bien claro. Cuando yo hablo de dioses, no es porque yo me los inventé. Tú también hablaste de dioses. Dijiste que los israelitas hacían sacrificios a unos dioses. ¿A cuáles? Si acabaste de nombrar, o sea, estás con mi argumento, o sea, Uber, yo necesitaba que me contradijeras lo que yo digo, no que me ayudaras. Eso es todo, esa es mi respuesta a tiempo. Vamos con la refutación de tu respuesta. Bien, Patiño, no respondió ni una. Mire, y vuelve y repite la misma falacia. Mi primera pregunta era, Dios dice que no ha creado otro Dios ni antes ni después de él. Y usted insiste en que sí, que Jesús es un Dios creado. Hacía Dios mentiroso. La segunda pregunta era que si solo hay un Dios verdadero, el Padre, y todos los otros dioses que usted cree son dioses falsos, Dios verdadero, no respondió. Y esta pregunta que les digo, entonces todos esos otros dioses que según usted, y mire que hacía Pablo mentiroso, hacia el Señor Jehová mentiroso, porque ellos dicen, los demonios, los ídolos que adoran los pueblos, nada son. Y usted insiste en que son dioses poderosos, que los hace mentirosos. Y no respondió. Ahora usted dice que Jesús es un Dios menor que Jesús, pero Jesús es Dios porque es de la misma naturaleza y de la misma sustancia, y estás haciendo un muñeco de paja. Vuelvo y te repito, no sabes qué es polisemia y no sabes qué es acepción con la palabra hipóstasis en Hebreos 1:3. Ahí la palabra hipóstasis es polisémica y en el contexto se entiende que está hablando de naturaleza, de sustancia, no de base o de fundamento, que es el significado que tú le quieres dar. Se entiende en el contexto. Pero mira qué dice la Biblia de Jesús. Mientras que de los demonios y de los ídolos dice que nada son, de Jesús dice en Colosenses 2:9 dice, porque en él, en Jehová Salvador, el Mesías, habita toda la plenitud de la deidad. Y esa palabra de deidad en griego es theiotes, la naturaleza divina. Mientras que en Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mire lo que dice, le servían un ídolo, un demonio, pero dice que por naturaleza no son dioses, por naturaleza. Patiño, lea la Biblia, porque está enredado leyendo solo sus falacias de razonamiento circular y hace a la Biblia mentirosa. En Filipenses 2:6 dice que el Jehová Salvador, el Mesías, siendo en forma, el morfe, naturaleza de Dios. Y en Hebreos 1:3, la palabra hipóstasis que usted quería hacer ahí el entuerto, ahí en el contexto es sustancia, naturaleza. Entonces, de los demonios y de los otros dioses se dice que no son dioses por naturaleza, que los demonios, los ídolos, nada son. Mientras que Jesús se dice que en él habita la theiotes, la naturaleza divina, la misma. Por eso él es el monógenes, que tiene los mismos genes, la misma sustancia del Padre. Y eso no hace dos dioses. Él es igual, tiene la misma forma, morfeteo, la misma naturaleza de Dios. Y en hipóstasis, la hipóstasis de Hebreos 1:3 es naturaleza o sustancia. Ahora siga insistiendo entonces en su politeísmo. Respóndame siquiera una. Es más, si quiere hacerme otra pregunta, le doy gabela de que me haga otra pregunta, ya que yo pensé que me iba a hacer preguntas que realmente valieran la pena. Solo muñecos de paja, solo falacias de razonamiento circular, solo cortinas de humo. No respondió ni una, amigo. Y yo no necesito decirle que usted es mentiroso, engañador, porque usted solito, sus palabras solitas lo tumban. Continúa. Bueno, aquí vamos ahora sí con mi última pregunta. En mi última pregunta, por favor, de las dos que te he hecho no me ha respondido ninguna. Vamos con la tercera, espero que está así. Y nos estamos desenfocando del tema. Aquí hubiera un moderador hace rato, nos había vuelto a meter dentro del tema porque estamos hablando era de la Ejat. Entonces, ponme cuidado. En el capítulo 7 del libro de Números, ¿sí? En el capítulo 7 aparece la palabrita Ejat 84 veces. Todo el capítulo 84 veces. Mi pregunta es, ¿tú me puedes indicar, aunque sea una sola, donde ahí se refiera a unidad compuesta y no a una unidad número cardinal? Esa es. Listo, dame mi tiempo. Dale. Patiño, no. Mira que cuando no tienes argumentos, no sabes qué preguntar, haces preguntas desesperadas, eso solo demuestran tu imposibilidad y tu falta de argumentos, porque ahí la palabra el Ejat, si leíste y estudiaste bien, también se utiliza como un superlativo, como único.
Y en ese ejad, ese uno de números, muchas veces se puede traducir como único, es el superlativo. Y está haciendo el contraste que está haciendo en Jeremías. Mira que en todo ese capítulo de número 7 está previniendo al pueblo de Israel contra la idolatría, que no adoren dioses falsos, que no adoren a los demonios, que no sacrifican a los demonios, porque solo a Dios es el único que hay que sacrificar y el único que hay que honrar. Entonces no te puedo mostrar que ahí se mencione la palabra con la acepción y con la polisemia de que hay una unidad, porque ahí no se está usando de esa manera. Tienes que aprender a leer, Patiño. Tienes muy mala comprensión lectora, solo porque lees con un sesgo y haces razonamientos de falacia circular, pero no estás leyendo el texto comprensivamente. Vamos a leer siquiera uno. A ver, vamos a empezar desde el versículo. Dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido, santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido, santificado el altar, todos los utensilios. A ver, ¿a dónde dice la palabra ahí uno? Un carro. Por cada 2 príncipes, un carro. ¿Sí? Ahí no está diciendo que son 2 carros unidos. Hay 2 príncipes, por cada 2 príncipes, un carro. Entonces ahí no está usando la palabra en la acepción de unidad. Está usando la palabra en la acepción de que es lo que se corresponde. Un carro, un cordero, una vaca. Entonces mira que haces preguntas absurdas y eso solo demuestra tu desespero por ganar un debate, por creer que tienes la verdad. Haces preguntas absurdas, preguntas que nada tienen que ver con el tema, malinterpretando las escrituras. Vuelvo y te repito, Pablo y el mismo Señor Jehová Salvador dice que los demonios, los ídolos, nada son. En Gálatas Pablo dice que adoraban a los que por naturaleza no son dioses, que los hombres les han asignado esa categoría de dioses y los adoran y les sacrifican, pero dice que por naturaleza no son dioses, mientras que el Señor Yeshua, en él habita toda la plenitud de las deiotes, de la naturaleza divina. Él es en morfé de Teos, en forma de Dios, y en él es la imagen de la hipóstasis, y a hipóstasis la acepción es naturaleza, sustancia, naturaleza divina. Aprendí a leer bien y lee en el contexto, Patiño, lee en el contexto. Tienes muy mala comprensión. Yo digo porque yo soy profesor de lectura comprensiva, yo soy profesor de lectura crítica, y cuando veo que alguien no sabe hacer una correcta interpretación, que alguien no sabe hacer una correcta lectura, una correcta abducción, ahí mismo mis antenitas de viril detentan la presencia de la herejía. Continúa. Vamos con mi refutación, ¿vale? 3 minutos para refutar la última pregunta del debate. Mira. Bueno, Uber, aquí acabo de notar que estás haciendo la falacia albairacundia. ¿Qué me estás diciendo a mí aquí? Me estás diciendo de que eres un profesor, que no sé qué. Mira, ponle cuidado a lo que te voy a decir. Yo también soy profesor, ¿sí? O sea, no eres el único profesor aquí, yo también soy profesor y sé de docencia y he sido docente por muchos años. Entonces te quiero decir algo, mira, de todo lo que viniste a decir aquí, quedaste completamente embarrado. De los 7 que te pasé, tú mismo viniste a ayudarme, mira. Acabaste de leer un carro, una cosa individual, sí, yo te lo dije desde un principio que era la ejad. La ejad era simplemente para Jehová uno solo. Pueden ser un conjunto de varias cosas como el reino, como otras cosas, sí, claro, porque es palabra polisémica, pero entonces, ojo con esto, me nombraste aquí en mi respuesta, me nombraste a Filipenses 2:6, diciendo de que aquí, que él estaba en forma de Dios. Entonces, ¿cómo lo entiendes tú? Según lo que estás diciendo aquí, que él era en forma de Dios, entonces, no, ¿por qué no me leíste el pedacito que sigue? O sea, ¿por qué te quedas callado donde dice en morfe de Dios? O sea, José en morfe de Teop, luego dice más allá, no quiso ser igual a Dios. Tú empezaste el debate diciendo que eran iguales. Ahí está grabado este debate, nomás es que lo devuelvan y vean donde dijiste que eran lo mismo. Pues no son lo mismo, porque yo te lo dije que en Juan 10:30 él hablaba era de una unidad de propósito, más no de unión, de hipóstasis, como lo ven ustedes. No, ahí dice claramente Jesús, ese es el texto más claro, ¿no? Aparte de Juan 14:28, donde él dice que el Padre es mayor que yo, el de Filipenses es el más contundente de todos. No sé cómo utilizas un cuchillo para enterrártelo tú mismo, porque es que Filipenses 2:6 es clarito, ahí dice que estando en forma, en morfe divina, o sea, en morfe del Padre, en morfe de Dios, siendo él un Dios en el cielo,
no quiso hacerse igual a Dios, eso es lo que ahí dice. O sea, lo más alto del Ruach HaKodesh, que era el Hijo, ¿sí? El Hijo, su Hijo amado, no quiso hacerse igual a Dios. ¿Por qué? Porque no podía hacerlo tampoco. Jesús sabe muy bien cuál es su posición en el cielo y él jamás va a usurpar el poder y el nombre del Padre. Por esa razón, te demuestro una vez más con tus respuestas que el que no sabe de respuestas eres tú. No te enfocaste en ninguna de las tres que te hice. Todas te me saliste por las ramas. En una para tratarme de politeísta por nombrar lo que la Biblia nombra que son dioses. En la otra te me saliste porque no me quisiste decir por qué el Hijo no está nombrado como el único Dios verdadero en conjunto, como el conjunto que viniste a defender. Esa Ejad que viniste a defender quedó completamente destruida, Uber, porque estás mostrando una unicidad y Cristo no era igual al Padre. Eso fue lo que tú dijiste, que era igual. Para eso es lo que estabas usando Filipenses 2:6, pero les quiero dejar claro a todos aquí que el texto más contundente que derrumba la Trinidad es Filipenses 2:6, porque el Hijo está reconociendo una inferioridad ante el Padre, no quiso hacerse igual a Dios. Eso es lo que dice claramente el texto. Solamente es que leas y verás que ahí dice eso. Ahí para mi refutación, vamos entonces ahora con los 5 minutos de conclusión. Cuando quieras me dices y inicio tu tiempo. Te aviso faltando un minuto en 4. Te aviso faltando un minuto cuando terminen los 5. Pon tu micrófono, Uber, el micrófono. Empiezo yo con los 5 minutos de refutación. Pues sí, porque listo, o sea, es lo que continúa. Listo, dale. Vamos a comenzar leyendo, vamos a empezar por donde terminó. Vamos a leer Filipenses 2. Vamos a leer Filipenses 2. Y le va a demostrar. Mira lo que dice Filipenses 2. Lo voy a leer desde el 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jehová Salvador el Mesías. Y mire el ejemplo, la comparación que nos pone, habla de la humildad, del respeto, del valor. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el canon que nos pone Pablo? Haya este sentir que hubo en Jehová Salvador el Mesías. Entonces, el amigo Patiño terminó siendo modalista. Él cree que aquí este texto dice que Jesús es igual al Padre, terminó siendo modalista, terminó siendo patripaciano y quiere atribuirme a mí esa herejía. Dice, ¿quién el cual? Jehová Salvador el Mesías, siendo en forma de Dios, oiga, él era en forma de Dios, y ahí es morfeteos, siendo de la misma naturaleza de Dios. Son 3 palabritas, usted que sabe más griego que yo, theos, theites y thediotes, Dios, deidad y divinidad. Ahí está diciendo, está usando el sustantivo theos, no está usando el sustantivo padre. No confunda que siempre donde se diga padre, Dios es padre como los modalistas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jehová Salvador el Mesías, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual, y es igual ahí es isos. Usted que sabe más griego que yo, isos, que quiere decir que es igual en naturaleza y en cantidad. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Se da cuenta que no sabe leer, Patiño? Ahora voy entonces a decir, mira que empieza a usar una cantidad de expresiones diciendo que eso es lo que nosotros creemos, que la Trinidad es un Dios dividido, que la Trinidad es un Dios compuesto, que hay 3 Salvadores. Empieza a crear una cantidad de términos que así es como se lo han enseñado y le han enseñado mal, y por eso niega al Jehová Salvador el Mesías como el Señor. Dice Pedro que niegan al Señor que los rescató por crear una falacia de muñeco de paja, y se sale del tema. El tema era el Ejad. Tenemos que entonces que debatir la divinidad de Cristo, la eternidad del Mesías, todos esos otros temas que se derivan de este Ejad. Cuando Jesús dice en Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos, hay versiones de la Biblia que traducen, yo y el Padre somos lo mismo, somos la misma cosa, no somos el mismo. Quiere decir que no son la misma persona, y es el Ejad. Por eso, mire que usted se me va a hacer comparaciones, pero el Ejad más claro y más... el que más nos enseña es el Ejad matrimonial. Si usted entiende el Ejad matrimonial, entiende el Ejad en la deidad. 2 personas. Ahora, usted quiere enfatizar en el subordinacionismo. Ahora, usted y su esposa, o mi esposa y yo, que yo también soy casado, somos un Ejad. Somos 2 personas, somos 2 seres humanos. Dice que somos uno.
una misma carne. Pero entonces, en una sociedad machista como la que nosotros vivimos, mi esposa es menos que yo, mi esposa es menos ser humano, mi esposa tiene una naturaleza inferior, o mi esposa es menos, porque la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, su esposa es menos que usted, es de una naturaleza inferior, o está subordinada a usted en muchas cosas solo por ser un ejá, y por en una sociedad machista la mujer es inferior, la mujer es menor. ¿Usted cree eso, Patiño? Lo mismo pasa con la ejá divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, porque son uno en naturaleza y son uno en obras. Los tres son el Salvador, los tres son creador, los tres son redentor. Y le puedo mostrar todo eso por la Biblia. Ahora, usted insiste en que no, que lejá no quiere decir unidad. Le repito, y lea un diccionario. En Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Y si usted lee ahí la palabra unidad, es el equivalente lingüístico a ejad y lo traducen unidad, ejad, uno. ¿Se da cuenta? Usted insiste en sus muñecos de paja, insiste en sus razonamientos circulares y finalmente terminas demostrando su politeísmo, creyendo en que Jesús es un Dios menor hacia Jehová mentiroso, porque el mismo Jehová dice que él no ha creado dioses, que él no ha creado otro Dios, que no hay dioses creados fuera, ni antes ni después de él. Pero usted hace a Jehová mentiroso y hacia Juan mentiroso cuando en 1 Juan 5:20 dice que el Hijo de Dios es el verdadero Dios y la vida eterna. Continúa. Bueno, van ahora sí mis 5 minutos. Vamos a parar el tiempo aquí. Estos son los 5 minutos finales del debate. Y yo lo voy a resumir así. Entonces empieza mi tiempo. Bueno, aquí notamos nosotros en todo este debate que vinimos a explicar qué era la ejad. Yo dejé claro que era la ejad. Quedó muy claro. La gente que no entendió bien esto, nomás es que repita mis primeros 15 minutos y se dé cuenta de que nosotros entendemos que una ejad puede ser una familia, pero no que se fusionen dos personas. Tampoco que se fusione el equipo de fútbol, no, ni tampoco que se fusione el racimo de uvas, ni el racimo de naranjas, no. Aquí entendemos que cuando se refiere al Padre, porque yo le pregunté a él que me diera un solo texto donde se muestra una relación del Padre en unión con alguien mostrando que son un solo ser, porque ellos hablan de que ese es un solo Dios, y resulta que ese solo Dios del que ellos hablan no está compartiendo con nadie. Es un Dios celoso que merece devoción exclusiva. Por esa razón era que Jesús le oraba. Cuando Jesús se sentaba a orar, él no se oraba a sí mismo, él estaba orándole al ser superior que también le seguiría orando por el resto de su vida. Jesucristo siempre depende del Padre. Siempre ha dependido del Padre. El Padre nunca ha dependido del Hijo y ahí hay una superioridad. Es algo que no entienden. Ustedes piensan que es que nosotros queremos degradar a Jesucristo y por eso es que nos tratan de arrianos. Quiero dejar bien clarito para todas las personas que me oyen aquí que no tienen ni idea de dónde están parados al decir que somos arrianos porque ni siquiera conocen quién era Arrio. Arrio era un hereje del siglo III que decía algo que sí era muy cierto y es que el Hijo era creado porque acabé de mostrar con 3 textos bíblicos que el Hijo sí es creado. Lo que pasa es que Arrio no creía en la divinidad de Cristo, pues nosotros sí creemos en esa divinidad de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo sí está en el cielo junto al Padre, ocupando un lugar muy especial, y ese es el lugar que el Padre le dio, ¿sí? Es esa posición, ese nombre que dice en Filipenses 2:9, que dice que le dio el nombre, no le dice que le dio un nombre, no es un artículo indefinido, es un artículo definido, le dio el nombre que está por encima de todo nombre. Cuando dice la Biblia que Jehová le da el nombre al Hijo, que está por encima de todo nombre, es evidente que nosotros tenemos que entender que Él va a ser el ser superior, es el rey puesto por el Padre para que gobierne ese reino del que habló Daniel en el capítulo 2:44. Es un reino que nunca sería destruido ni reducido a ruinas. ¿Quién lo comandaría? Lo comandaría Jesucristo por un tiempo. No era por siempre, era por un tiempo y ese tiempo sería un milenio cuando el Hijo le entregue el reino a su Dios y Padre. Y ahí es donde se nos conecta 1 Corintios 15:24, donde dice que Él entregará el reino. Es que ese es un acto de amor inmenso. Cuando el Hijo le entrega el cetro de autoridad al Padre y el Padre se lo recibe y le dice, gracias, mi Hijo, esto fue lo que usted hizo. O sea, un reino perfecto. Por esa razón, ahí es donde va a comenzar ahora sí la perfección completa. Y ahí es donde se activa el capítulo 20, versículo 5 de Apocalipsis, donde dice, y luego el resto de los muertos llegó a vivir. Los muertos no pueden resucitar después de que el último filtro, que es Satanás, se haya ido. Yo quiero en estos 5 minutos
finales, dejar claro que el señor Uber nos trajo aquí fue una cantidad de falacias, hablar que Yahid, que por qué ahí no decía Yahid, pues porque Yahid no es la palabra correcta para que Moisés lo hubiera puesto, sino Moisés lo hubiera colocado ahí. ¿Por qué no Moisés no colocó la palabra Yahid? Porque Yahid significa único y Jehová no era el único en el universo, él hizo otros dioses, él los creó y esos dioses fueron los que nombró Uber. Hace rato él dijo que no hay dioses, no, sí los hay porque él los nombró, hace ratico él dijo, claro, ahí está en el video, que esos dioses fueron a los que adoraron los israelitas politeístas idólatras. Esos politeístas idólatras judíos fueron los que se le arrodillaron y le cambiaron el nombre de Jehová por Baal. El mismo Jehová está diciéndonos, no me creen, Jeremías 23-27 dice que cambiaron mi nombre por Baal, dice ahí, el nombre de Jehová lo cambiaron por Baal. ¿Y quién era Baal? Era un ser poderoso, era un dios, ahí dice, Jehová nos dice que hay unos dioses en el cielo y el Señor no quiere creer, o sea, y me trata a mí de mentiroso, de que yo hice un muñeco de paja donde vamos a estar nosotros disparando algo falso. No, señores, la realidad hay que aceptarla y poner los pies en la tierra y dejar de andar creyendo en cosas que no son. La Biblia habló de dioses y los dioses no hay que adorarlos porque Jehová eso es algo de lo que más detesta. La idolatría, y la idolatría es postrarse ante otro ser que no sea el Padre. Por esa razón Jesús nos enseñó a identificar, en estos 30 segundos, Jesús nos enseñó a identificar claramente los adoradores falsos de los verdaderos. Juan 4:23, Jesús le dice a la samaritana, porque llegará el día, que de hecho ha llegado ya, en que los proscunen aléxinos, los proscunesinan aléxinos, adorarían era al Padre, o sea, los verdaderos adorarían al Padre. ¿Quiénes serían los falsos? Pues los que no adoren al Padre, o sea, el Hijo también está incluido ahí. No se puede adorar al Hijo, se le puede dar honra, ni más faltaba que al Rey de Reyes, al que vino y entregó su vida para poder darnos a nosotros el rescate que es la salvación, tengamos que no ni siquiera darle un homenaje. En Apocalipsis 5:13 dice claro qué es lo que hay que darle al Hijo y qué es lo que hay que darle al Padre. Listo, ahí terminó mi tiempo, Uber. Puedes iniciar con tu minuto de despedida y ya hacemos el mío y acabamos el debate. Bueno, no, Patiño, solo agradecerle por haber aceptado el emplazamiento, el tema. Quedamos entonces pendientes por tratar otro tema, porque mire que es que hay muchas cositas que enseñarle, porque usted dice que conoce al Mesías, pero realmente el Mesías que tú enseñas, Patiño, no es el Mesías bíblico. Eres para despedirse. Ahí queda grabado lo que se dijo. No, ya nosotros abrimos otro debate, pero ahorita no, ya es despedirse nomás. ¿Cómo, ya fue, que ya es para despedirse, no es para argumentar. Sí, que dije. Dale. Bueno, quedamos pendientes por tener otra conversación. Y si quiere conversamos, invite a su hermano Fran. Hacemos un debate, usted, Fran y yo, conversamos. Ahorita por el interno nos ponemos de acuerdo qué tema quiere que conversemos. Y pues que Jehová Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, los bendiga. Listo, yo sí quisiera, bueno, comienzo mi tiempo para la despedida. Bueno, yo quiero aquí agradecerle a Uber haber compartido con nosotros lo que piensan los trinitarios, lo que ellos creen. Es evidente que aquí pues se tocaron unos temas. Yo le recomiendo a cada persona que mire este debate que por favor tomen una agenda, un cuadernito y anoten los textos bíblicos que dio Uber, los que yo di, y comparen los argumentos, que miren a ver de qué se trata esto de la JAT. ¿La entendimos bien o la entendimos mal? ¿O qué fue lo que pasó? Entonces, mi gran saludo a las personas que están en el chat y a todos. Los veré en una próxima ocasión y que tengan muy buena noche. Nos despedimos, ya finalizamos la transmisión.